Suscríbete a La Panterita. 627-7000. Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Si el wifi de tu casa es personal, te duplicamos todo. Producto Sochi. El cacique sí que te conviene. Lactolanda. La salud de cada día. Hierropar. Cooperativa Coomecipar. Tu mejor opción. Omeprazec. Es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo. Más ahorro para vos. Coca-Cola. Magia de verdad. Copetrol. Vamos. Cell Shop Importados. La tienda más amada de Paraguay. Vertimine. Tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Auspician. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Puyupé Quitadol. Shopping Mariano. Donde todo pasa. KGM. Donde la emoción continúa. Energy, energía de calidad al precio justo. En esta copa, ponete la 10 con Tokio. Múnich Ultra, fluye con libertad. CBD Fortelasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Automotor, número 1 en camiones. Salud protegida. Nisei, especialistas en tecnología. Apostala, ganar lo cambia todo. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Respira bien con Respiven. Paraner, cada vez más cerca. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Digo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Hola, Fabio Martín, ¿cómo te va? Hola, Bruno, buen día para todos. Qué partidazo ayer el de Argentina-Ecuador, ¿verdad? Con dramatismo sobre el final, Gran tanda de partido penales. gran partido Lo dramático Ecuador. es que se fue el técnico. Sí, claro, eso te iba a decir. De Eso igual es a lo más igual dramático. Ecuador mostrando un... Pero el ¿Qué técnico pasó ahí? estaba por ella, lo que pasa es que ni el partidazo lo frenó, porque la otra vez leímos que con Dani comentamos, cuando le ganó a México, ya estaba, era su último partido y no sé si nos Pero esperaron. qué cuestionamiento del funcionamiento que no Sí, fue sí, nada. sí. Venían mal ya. Sí, hubo Ellos mucho venían de malos cuestionamiento. resultados y cuando pierden con Venezuela, ahí está el detonante. Ahí ya no se sigue. Y ayer dejaba una imagen impresionante porque hasta en los cambios le pegó. Tuvo que haber ganado, pudo haber ganado con ese Tenía último que haber cabezazo ganado. de Caicedo. Acuña no tuvo que ser expulsado. Y mira que el peruano Perdón, Cuti Romero. Araujo. Cuti. Araujo Y la de por Cuti una es la jugada- misma de Depol contra Chile. Cuti y Romero. Araujo, ¿te acuerdas? Araujo Perú. Araujo contra el Chile. Contra Chile fue que entró, llegó tarde, o sea, llevó pelota y hombre, y le agarró la pierna así con una plancha y fue expulsado. Una jugada muy similar. Pero un partidazo, ¿eh? Partidazo porque Ecuador Como superó, juego, a mí me sorprendió. como hace mucho no lo superaban en Argentina. No, es que realmente hubo un gran nivel ayer. Estamos en contacto con Cipriano González, padre del arquero de la selección sub-23, Ángel González. Don Cipriano, ¿cómo está? Un gusto. Tranquilo, todo bien, hasta 6 minutos ya. Ariel, se lesionó lamentablemente tu hijo Ángel, Ariel. Sí, hoy hablé con él, se dobló un poquito tu rodilla, no es nada grave. Ah, no, es grave, qué suerte. Sí, ya caminó ya, pero hoy a la mañana ya está bien. Porque fue en la jugada del penal, ¿verdad? Cuando él se recuesta hacia la izquierda, Sí. es donde... Era de penal, me dijo. Sí, yo no he visto lo que estoy viajando. Pero va a tener algún tiempo de recuperación o cómo viene la mano. Hoy le hacen un estudio y depende de ese, va a tener unos 4 días por el tiempo. Pues está bien ya, camina bien, todo tranquilo ya.
Lo bueno que estamos hablando solamente de un esguince leve. Sí. Y un golpe y no. ¿Fue en el penal pisó mal, cargó mal el cuerpo o qué te dijo? No, cargó mal encima de su rodilla y se dobló un chiquitito. Un esfuerzo y no hizo bien. En principio entonces No, hay tiempo de recuperación porque recién el 24 es el partido con Japón. Hay días, es decir, el tiempo por lo menos juega a su favor. Sí, 2 o 3 días no me dijo y pues ya practica ya para ello. Depende del doctor. Y él venía jugando regularmente en la reserva. Sí, en libertad. Sí. No, me pregunto esto por el tema del ritmo de competencia para llegar bien a los Juegos Olímpicos. Venía jugando entonces en la reserva como arquero titular de Libertad. Sí, arquero titular y suplente, o sea, practica todo el día. ¿Y cómo le ves al equipo para lo que va a ser los Juegos Olímpicos? Ayer empezamos muy bien, jugamos un gran primer tiempo y después lastimosamente vinieron los goles de Francia en el segundo. Sí, he visto más o menos, hoy no me he visto en la tele, pero jugamos muy bien, más o menos. El próximo amistoso es el 13 contra Estados Unidos. Ahí ya podría volver otra vez Ángel. Y posiblemente difícil porque no le va a forzar el técnico nuevo. No soy suplente ni otra vez. Recupera bien para el partido de Japón. Exactamente. Hasta el 24 tiene tiempo y es algo leve en la rodilla entonces. Falta todavía un poquito. Muchísimas gracias por atendernos, muy amable señor. Gracias. Gracias. Cipriano González, el padre del arquero de la selección sub-23, Ángel González. Ya está caminando. Sí, acá el tema es que justamente por la cuestión que tiene que ver con el límite de cupos que se tiene, se llevan 2 arqueros nomás. Y Rodrigo Frutos es el otro, ingresó en el segundo tiempo y completó todo el partido. Pero debe estar bien Ángel para tener otra vez 2 arqueros en forma para llegar a la competencia de los Juegos Olímpicos. Y ayer la selección sub-23, hasta el gol del empate que fue sobre el final, la última jugada del primer tiempo, estaba jugando muy bien el equipo de Jaraza ayer. Conste que estamos hablando con las ausencias de Diego Gómez y Fabricio Peralta todavía en este equipo base. Pero ya mostró cómo quiere jugar el técnico, esperando un poquito, después saliendo con los rápidos, Marcelo Fernández, Enzo González, quienes fueron titulares por los extremos, y el 9 fue Marcelo Pérez. Y hasta se dio esa rareza, ¿no? Justo le toca hacer el gol a Juan Salcedo, que es el que no va a estar en los Juegos Olímpicos, porque él ni siquiera está en la lista de reservados, y al no estar Fabricio, tampoco Diego Gómez tuvo que estar. Es más, cuando aparece la planilla sorprendió a todos. Alguien que no estaba en una lista arrancó de titular y además hace el gol. Sí. Para entender las dificultades y cómo se llega ante un rival que, al no haber hecho el corte definitivo en el segundo tiempo, cambió todo el equipo, y allí me parece que estuvo el gran desnivel desde lo físico. Y si vamos a encontrar alguna similitud con la mayor, como bien marca Fabio, con el gol que nos hacen después del entretiempo, y desconozco si son más titulares los del segundo tiempo, pero cuando Henry hace los cambios, ahí sí se notó un desnivel muy claro a favor del anfitrión. Y nuestros cambios no rindieron. Eso fue lo que pasó. Entonces, por eso la derrota por goleada 4-1 sobre Francia en el primer amistoso de los 3 que va a tener Paraguay. El siguiente ante Estados Unidos el 13 y posteriormente ante Ucrania va a ser el último amistoso antes del partido ante Japón ya por los Juegos Olímpicos. Ahora, destituido al técnico volviendo a la Copa América, Félix Sánchez, ¿cómo no les tembló el pulso, verdad? Porque ayer Ecuador no jugó mal. Falló un penal en el Valencia al palo, marcan el gol sobre la hora, tuvieron un muy buen inicio de partido donde le costó a Argentina sobre la zona de Nahuel, sobre la zona de Molina, que esa zona fue de Sarmiento Caicedo, y cuando apareció se soltó también el lateral izquierdo Hincapié. Sí. Anduvo muy bien Ecuador por ahí en todo el primer tiempo, y en el segundo tiempo, como hicimos ayer en la transmisión, después estaba escuchando algunos ecos, ¿verdad?, la cuestión es por qué no Messi, y porque se podían venir los penales que se vinieron, y llegar a los penales sin Messi, sin saber que iba a tirar el travesaño. Para Scaloni hubiera sido... Y el tema de por qué no Di María por Nico González lo estaba lo persiguió toda la noche al lateral derecho. Apreciado. Que también han apreciado, sí, y Di María no iba a cumplir eso. Y lo aguantó por eso, justamente porque no. Nico González se preocupó más por seguirlo apreciado que por desbordar. Tuvo algún desborde, pero
En realidad su tarea fue muy sacrificada. O sea, Argentina jugó al ritmo de Ecuador. Y eso para Ecuador es algo que nadie le va a sacar, lamentablemente. Ahora se corta con el tema del técnico, ¿no? ¿Quién vendrá? ¿A quién traerán? Pero están bien en la tabla y dejaron una imagen que toda América, no digo el mundo porque no leí cosas de España y eso, pero toda América le reconoce que ayer hubiese sido un justo ganador Ecuador del partido. Envidia genera, ¿verdad? En los Porque 90. no solamente en la manera en que juegan de mitad de cancha para arriba, donde realmente tienen poder de juego, hay ideas, hay combinación, desmarque, se nota que es un equipo trabajado, pero lo que más envidia también genera cómo ellos disputan la pelota en la intensidad. Nadie te hace marca sombra, sino que de verdad disputan y con determinación, van a las divididas, hacen sentir la marca. Y que nosotros hace rato perdimos, eran nuestras grandes características. Una mezcla de potencia, músculo, porque tiene mucha presencia física de Ecuador. Es muy Esta jugada que estamos viendo, todos los hombres de refresco, que ingresaron muy bien. Desde quien tira al centro, desde el cabeceador, hasta el pobre Caicedo que después tuvo en un cabezazo cruzado que si hacía era... Me dijo que era Flamengo River, vos te estuviste ahí, y era así, le empató, se lo llevó por delante y le ganó la última, casi le gana la última con el cabezazo de Caicedo que ayer ya a los argentinos le paralizó el corazón, pero hubo un reconocimiento justamente de todas partes para lo que ha sido Ecuador, y después lo de Dibu Martínez que marca diferencia en los penales, ¿verdad? Siempre 2 penales en cada tanda, asegura mucho en el fútbol de hoy lo de Emiliano Martínez. Hasta daba la sensación que si había largue lo ganaba Ecuador por esa imagen final que había dejado después del 1-1 y ya que tanto Garnero se había sostenido con el tema de competir, anoche marcábamos que esto es competir, que esto es lo que hizo Ecuador, es competir, y allá mismo marcábamos durante la Copa América que lo que antes éramos receptores de la envidia de los equipos del Pacífico, cuando hubo una época donde decíamos, ¿para qué queremos ir al Mundial si vamos a jugar así? Y nos miramos, mira un poco de qué están debatiendo, y ahora le miramos hacia Ecuador, porque uno decía, ellos están haciendo unas eliminatorias más que interesantes, siempre recordar que ellos arrancaron con -3, ellos deberían tener 3 puntos más de lo que tienen ahora por el caso de su lateral derecho en Qatar. Dani, quédate un poco ahí, porque sinceramente me llama demasiado la atención, porque estoy mirando la tabla, y Ecuador está por arriba de Brasil. ¿Cuántos puntos tiene? Ecuador tiene ahora 8 puntos. Debería tener 11. Está quinto. Argentina 15, Uruguay 13, Colombia con 12 en la tercera ubicación, Venezuela con 9 y Ecuador 8. Y mira el partidazo que hizo anoche. Bueno, mira la... Claro, y por eso te digo, una selección que matemáticamente hizo 11 puntos de 18. Que compitió como compitió ayer, pero ellos ya están y tienen todo el derecho. Dicen, nosotros tenemos a un Caicedo, un Moisés Caicedo que ayer fue la figura de Ecuador y del partido. Y todas esas cuestiones. Chelsea, claro, o sea, un tipo que le compraron por 130 millones de dólares. 22 años y un líder natural, Dani. Tienen hablan, ordena, 22 años tiene el tipo. Bueno, ayer aunque jugó mal, pero tiene 17 años, lo de Kendrick. Tienen a Sarmiento, que en lo que es la adaptación a la Premier le costó más que a Enciso, pero se está consolidando. Entonces, ellos están en un debate que nosotros le miramos, mira un poco. No, o sea, ellos... y ayer pasamos el central y el lateral 22 años. Sí, y los dos en la Bundesliga. Los dos en Frankfurt y Leverkusen. Y el único que pasa los 30 años tiene 33 en el Valencia. Y el arquero. Y el arquero que liga el arquero y, o sea, son de la vieja camada de Ecuador y el que entró para el penal, que nos hizo siempre gol a nosotros. Mena. El eterno jugador de Emelec. Sí, ellos son de la vieja camada de Ecuador, ya tienen mundiales todos. Hubo una época donde vos veías la ficha de Ecuador y eran jugadores de Barcelona, de Emelec y algún que otro de Quito, y no era liga. Entonces hoy antes ellos no miraban, ¿de qué es lo que ustedes están debatiendo? Eso de que ayer arrancó con un solo jugador de la liga ecuatoriana que fue el arquero. Por eso. Después todos afuera. Y sacando a Ener, tienen un promedio de sub-25. Entonces, para comprender, y eso que tuvieron el problema, Preciado juega porque el ecuatoriano Mau, se le descubrió, ¿verdad? Pero uno va nomás a el nivel de Preciado es... Y eso que está en Chequia, ¿verdad? O sea, República Checa. Los otros están en Alemania, y es la gran fábrica, porque los que entraron están en Bélgica, están en Polonia, en Ucrania, pero son todos equipos satélites. Por eso la vez pasada le decía, hoy
Ecuador es la nueva fábrica en la que miran los europeos. ¿Por qué? Por estos jugadores. Por los Moisés Caicedo y compañía. Imagínate, Hincapié no juega en su puesto. Hincapié no puede jugar en su puesto porque le juega Pacho, ¿verdad? El que juega con Félix Torres. Hincapié tiene que tirarse a la izquierda, entonces a jugar. Ellos descubrieron el tema de los jugadores de color. Ya te digo, lo agarran a los 12, 13 años. Buena comida, buena preparación y van veniendo así porque cuando está marcando la selección histórica eran jugadores, el Tiene Delgado, Hurtado, Oler Quiñones, Capurro un poquito, pero el resto eran jugadores de Guayaquil, de Manta, de otros lugares. Ahora van a buscar, porque yo repito que la última charla tuve con Almeida cuando ascendió. Ahí está. Él fue a buscar 18 jugadores que no tenían ningún contrato, nada. Menores de 20 años todos. Y le resultó. Y de ahí hizo plantel para ascender. Y todos eran amateurs. Hubo una política. Una Francia, ¿verdad? Que vos mirás. Sí. ¿Qué club Independiente del Valle? El Nacional de Medellín. El Nacional de Quito. Cuando desciende, el plantel se desmembró, entonces fue a buscar 18 jugadores más. Habrán quedado 5. 18 jugadores de la zona hay una zona montañosa, con todos los jugadores de color, ¿verdad? La provincia de Esmeralda, allá, y mira que fue algo que hace 15, 20 años. Por eso. O sea, no es que hace 6 meses fueron a buscar y él llevó a que entró, nunca pisó Ecuador. Él el año pasado debutó en la selección mayor, apenas habla español, pero tiene raíces, o sea, siguen buscando. Nación Alemania. Como Venezuela hizo hace 10 años ya. Como nosotros hacemos, pero a nosotros pues siempre está el tema que la otra vez lo dijo Pablo Rosso. Siempre está el tema que los chicos primero piensan si Argentina le da una oportunidad y después cuando se deciden ya es tarde. Y eso no pasa, por ejemplo, en Venezuela, en Ecuador, que van directamente a estas selecciones. O sea, no tiene una opción de un equipo grande como pasa con los nuestros. Ahora están los de Argentinos Juniors, está Leguizamón, pero hablamos de nivel fuerte, siempre optan por esperar alguna posibilidad de allá. El caso de Paredes, Leandro Paredes, que en algún momento le ofrecieron y mira cómo le fue. O sea, él está en una selección que optó y bueno, se quedó por allí, ¿verdad? Acá dice uno de los compañeros, no es por justificar a Enciso, pero Kendry levanta la cabeza, Kendry Páez, jugador ecuatoriano, ¿verdad? Levanta la cabeza y lo tiene a Sarmiento, lo tiene en el medio a Moisés Caicedo, Ener Valencia, Preciado, lateral de ida y vuelta. Enciso levanta la cabeza y le ve a Cubas, Ernesto Villasanti, Bobadilla, que para dominar su pelota tardan una vida. Solamente Ramón le pasaba a Enciso y la evolución bien. Ni con Almirón se pudo juntar. Pero Enciso también parece que creía que estaba jugando al auto chocador, que iba a atropellar a todo el mundo. O sea, hay momentos. Yo estoy de acuerdo porque la otra vez hablamos que nuestros laterales no marcan nunca pase. Por eso Paraguay siempre juega por el medio. No juega por los costados, pero lo de Enciso sí está a las claras. O sea, querer revestir el exceso de individualismo que tiene, no. Pero estos son equipos que funcionan. Yo le recomiendo al que pueda ver hoy, que capaz que no lo vio, que vea Venezuela, por ejemplo. No sé cómo va a salir, capaz que no le gana a Canadá. Pero Venezuela es un equipo hecho derecho, muy parecido a Ecuador. Hasta me parece que tiene mejor toque, quizás menos físico. Rondón tiene un fisicazo, pero los extremos Soteldo y Bello ganan por habilidad, no por potencia como pueden ganar los ecuatorianos, pero es un equipo hecho derecho y que está lejos de nosotros también. Y que está como para pensar en su primer mundial. Laterales que Aramburu salió como en la selección de la primera ronda como lateral. Aramburu era suplente de González, sí. ahora ya es el titular. Sí. Aramburu. Y es parecido a Apreciado, estatura, tranco y actitud para ir a la ofensiva. Estos laterales de estatura son igual que Molina en Argentina, Uruguay ha tenido laterales de estatura, o sea, no es el chiquito que se manda al ataque porque es veloz dinámico, no, estos juntan todo. Entonces, es un progreso muy grande para estas selecciones. Ahora, me quedó el sinsabor a mí porque realmente, independientemente al gran momento de Dibu Martínez ayer en el partido, pero me quedé con el sabor de que Ecuador merecía más clasificar que Argentina. Claro que sí. Y después esa jugada de Cuti Romero era para pulsión. Yo no sé por qué el árbitro, que malo matonte, el uruguayo.
Ni siquiera fue a revisar la Es jugada. muy malo, porque también está Bruno aquella. Pero vos viste después la imagen repetida. Sí, no, de- yo la vi y había. Pero allí que- también hay responsabilidad del taponado, VAR una que no le plancha, llame. y claro. El VAR es más responsable porque el VAR tiene miles de imágenes para convocar al árbitro. Pero el árbitro estaba cerca. Claro, pero capaz Ayer se le estaba puede también- ir. Pero También la sensación que había dicho usted en la transmisión, que la primera mano pareció más mano que la segunda. ¿verdad? La segunda no fue, pero al la no segunda haber no fue. comprado el... Y después está que era Julián Álvarez, había sido el que roba la pelota. Cabemos la imagen de Sí. NBC para la gente que escucha la radio. Ahí está. ¡Boom! No, y deja. no. Deja. Al peruano lo Mira, y vos sabés que hay otra imagen de frente. Ahí, mira. Ahí está, mira no, lo la que- deja. Hay que comparar con Araujo. Pero ese Con Araujo. Matonte ya viene de Argentina a Chile, dos jugadas parecidas. Y digo la que le cortó a Álvarez, que se iba solo a enfrentar al arquero cuando roba la pelota y para tener a Cuti Romero. Ese No, fue un mira error lo que es, grandísimo una también. patada. ¿Y fue dentro del área o fue fuera del No, área? fuera. Era hasta tiro libre de expulsión. ¿Era? Sí, tiro libre peligroso y expulsión, tal cual. Argentina espera hoy por el ganador de Canadá a Venezuela. Y el sábado, bueno, todos estamos atentos al gran partido entre Uruguay y Brasil que va a comenzar a las 9 de la noche. A las 18, Colombia-Panamá. Acá Colombia tendría que pasar. Y el ganador de Colombia-Panamá juega con el ganador de Uruguay-Brasil. Estamos atentos ya a España-Alemania. Acá mira, 12 horas. Wilson, los candidatos para Ecuador: número 1, Subeldía. Número 2, Almada. Número 3, Anselmi. Subeldía luego tiene el hermano de Grueso, el volante. El asistente principal de Subeldía en San Pablo. Es futbolista también. No, y acordate que la imagen que dejó Subeldía En la liga. Claro. Campeón, pues. Sí. Es más, sorprendió cuando no renovó con el equipo, pero uno decía, bueno, es para seguir ascendiendo profesionalmente en el fútbol brasileño. Y esa serie, el arquero Domínguez fue héroe. Claro. Por eso había temor ayer, porque Domínguez tenía una muy buena carrera. Es una taja de ganando, penales. Es una taja de tanda penales. sí. Levantame, Verita. Levantame. Ayer estaba diciendo en la transmisión que hoy íbamos a debatir el tema. Tengo más información sobre el tema técnico de la selección paraguaya. Es que lo va a suceder a Garnero. Me dieron características, nombre todavía. Ayer dijimos experimentado. Ahora me suman que ayer vos usaste la palabra, Ariel, A ver, práctico. Práctico, un técnico que primero defienda el arco, o sea, te retraté entonces. y el 4-4-2 inclusive. Te retraté entonces. 4-4-2 a defender. Primero que no nos marquen goles. Que sea práctico, experimentado. Esas fueron las palabras que a ver, las referencias serían los rasgos del técnico que busca la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Y quién encaja dentro de ese rasgo? Experimentado, repito, práctico, 4-4-2. Y casi todos los nombres que dijimos ayer. Defender primero el arco y después ver el ataque. Ese así rápido te digo, el que primero me viene a la mente es Falcioni. Por esa característica, ¿verdad? Bueno, a mí, por ejemplo, Sí. me Puede ser ruso también. Ruso tiene esa- Ever Almeida Puede ser. juega así. Sí. Felipao mismo. También. El Pau línea de 5. Y que no hayan estado muy activos recientemente. Porque es como buscar una vieja escuela. Y Jara Zaguer no es candidato. Yo creo que si llega a Cera es porque toditos le dijeron que no y que a la sub-23 le va bien en París. Falcioni está enfermo. No puede. No, pero estamos en nombre Sí, de claro, son rasgos. rasgos nomás estamos hablando. No estamos hablando de... Porque sabes lo que pasa, Bruno, esos dos rasgos, y ayer yo te decía cuando vos sumabas el tema de ser simple y ya con el dibujo inclusive. Lo que acá solemos decir en el fútbol moderno ya no, casi no se juega así, para no ser muy absolutista. Por eso te decía
debe ser alguien que últimamente no está muy vigente, porque van hacia otro lado. Nuestra realidad tan peculiar, tan coyuntural, es que no olvidémonos de querer equipararnos hacia dónde va el fútbol y vayamos a lo otro. O sea, volver a nuestras raíces, entonces más o menos es lo que quieren. Mi postulado lamentablemente le juega en contra su poco tiempo de entrenar o de entrenamiento. Y Julio Cáceres, porque Julio Cáceres también reúne todas esas características para el 4-4-2, el 0, el juego físico, segunda pelota, rebote, actitud. Pero hace un par de años no, que pero dirigió. no tienen la experiencia. Y Pues sí. lo primero que mencionaron es experiencia. Sí. ¿En qué estás pensando, Federico? ¿En quién estás pensando? No, estoy pensando, no, algo que estoy hablando justamente del tema. A mí me ¿Por qué dijeron no se hace la que reunión Jara todavía? Xavier no. A mí me dijo mi fuente eso. No, a mí también. Pero, esto igual que... no. ¿Te acuerdas de la Copa América? Hubo un oyente que dijo, ¿qué pasa si se dio el primer escenario? El segundo todavía hay que ver, porque hubo mucho... Y acá con Fabio dijimos, va a pasar esto y esto. Sí, yo me fui al lado del popular, ¿verdad? De Sí, la gente, ¿verdad? y yo te dije lo otro, ¿verdad? Pero objetivamente, el famoso, ¿y qué pasa si los 4 o 5 candidatos que quiere la APF le dicen que no? Y ahí van a decantarse por el más próximo que Jara Xavier. Es lo que ocurrió. Pero depende mucho pues del reflejo de lo que hagan las Olimpiadas también. Eso te dije, ese segundo Porque escenario. esa puede ser la última fotografía, ¿verdad? Lo que yo espero, Bruno, es que no se especule hasta el 9 de agosto. Pero qué random sería, ¿verdad? Porque imagínate, Jara Xavier no dirige hace cuánto tiempo un equipo en Paraguay. Díganme si me pueden pasar la estadística. Es que su misma los nominación a la compañeros que sub-23 se Dani, generó este debate. ¿Se acuerdan? Él no dirige por lo menos, yo estoy seguro, entre 4 a 5 años. ¿Sabes qué imagen es la que te queda? Primera división está hablando. Sí, Y sí. ese, si es que van cayendo los candidatos, se complica. O si hace unos buenos Juegos Olímpicos, Y ahí lo van a tener en cuenta. Ahí el mandato, lo van a tener que ahí tener el en cuenta. mandato- Yo repito, ahí el mi fuente me dice que no. A todo el cuerpo técnico. Sí, Porque todo el cuerpo, recordemos claro. que, por eso la nominación de don Carlos Jara Xavier Incluido Pablo Rosso. fue una nominación política también, por lo que generaba y porque en ese momento se dio el cambiazo de Guillermo Barros Esqueloto, que sí dijo que iba a dirigir la sub-23, y cuando asume Garnero dice no. Entonces había que buscar, y se puso y se le va arropando con Jorge Núñez Después y llegó con Ulesich. Mariano Ulesich. Pero yo no lo coloco como una prioridad, pero la PF ha demostrado que cuántas veces dijo no, ¿qué vamos a cambiar Por a eso Berizzo? yo ¿Qué vamos a solamente- cambiar a Barros mira, Esqueloto? yo te digo, no voy a dar el nombre oficial porque quiero ser responsable. Así como fui responsable de que, bueno, dije, se va Garnero, es porque tengo la información concreta. Pero cuando no tengo información concreta, no la doy. Y la fuente no me da el nombre, me da los rasgos. Entonces es muy complicado. Yo creo que hay que esperar, porque ellos van a ir hablando con los candidatos y dependerá mucho de la respuesta de cada uno, ¿verdad? pero ese tema que dice... Y sumarle otro elemento. Yo sé que no somos ahora mismo competencia de ese mercado. Se sumó otro, que es Ecuador. O sea, en el mercado hay otra selección mucho más apetecible, mucho más atractiva. Claro. Que dice, nosotros también estamos en la búsqueda. Porque si vos me decís, por ejemplo, Peckerman, a mí me encantaría que Peckerman venga a dirigir la selección paraguaya. Me gusta Peckerman. Ahora, no sé si Peckerman es de ese estilo. Es que hagamos, Bruno, el siguiente ejercicio. El 4-4-2, defenderse él es más primero. ofensivo. ¿Eh? Él es ofensivo. Yo creo que tiene que venir un técnico que... Yo sé que es la época de la tecnología, de mucha información, pero ya estamos a mitad del río. No estamos zarpando desde el puerto ni desde la costa. Ya estamos a mitad del río. Nosotros necesitamos gente que ya está empapada acá, que sepa todos los detalles, que
que seguramente viendo el partido de la selección ya tenía un preconcepto, un armado si fuera el DT, alguien que un gran ojo de seleccionador, alguien que no venga a saber buscar información primero en dónde juega, quién es, qué cantidad de jugadores tenemos allá, acá. Me parecía tiene que ser alguien con una información acabada que no tiene que, en lo teórico ya tiene que venir todo hecho. No tiene que venir un técnico que conozca el país, que Asunción, que el departamento, que conoce a los jugadores. Fíjate que hoy hay mucha tecnología. Y igual, Bruno. El técnico que va a venir, suponete que sea del extranjero, ¿verdad? Con estas condiciones que yo te digo, con estas observaciones, estos rasgos. Va a haber video, pero en 2 días vas a ver todo lo que es la selección paraguaya. Bruno, el que está, yo sé. Pero alguna ventaja tiene que tener el que está, el que mama el fútbol paraguayo, que está en el día a día, el que sabe la cultura, el que sabe la rutina, el que sabe el carácter del futbolista paraguayo. Me parece que alguna ventaja tiene que tener. Y lo más práctico todo sería... eso lo sabía Garnero y hizo todo al revés. No, ya sé. Yo por eso o sea, cuando pone requisitos yo estoy totalmente de acuerdo. Viste que en el trabajo pone requisitos no excluyentes. Pero Garnero sabía todo, la idiosincrasia, todo, y se fue a hacer un descalabro en la selección. Es verdad, pero ahora ese pero requisito por sus caprichos y por su... dice que el próximo no es caprichoso también. ¿Sabían eso? No, yo le dije nada más que... Y por soberbio, él fue soberbio. Estoy de acuerdo con eso, pero tenemos el ejemplo que el que conocía el fútbol paraguayo demasiado, campeón con Guaraní, con Olimpia, con Libertad, dirigió muy bien a Sudamérica. El que era el indicado justamente por y eso es lo que yo no entiendo. Ustedes todos le aplaudían. Sí, Garnero, él elegido, él conoce el fútbol paraguayo. Nosotros, pero ustedes son los comentaristas. Vos yo soy apenas redactor a veces y conductor. 35 minutos seguidos le metés una pura opinión ahí. No, pero Federico, por favor, háganse cargo. Ustedes háganse cargo, por favor. Háganse cargo, digan, háganme a culpa. No da para grito, para Fabio, no vaya a entrar negrito. No estoy gritando, es mi forma de hablar. No, pero él ya está por poner con grito, golpear la mesa. No. Háganme a culpa, ustedes los comentaristas, hermano querido. Ustedes dijeron Garnero, sí. Momentito. No conoce el fútbol paraguayo. Campeón con Guaraní, Libertad, Olimpia. ¿Quién mejor que él? No fantasemos, por favor. Por favor. Así como cuando el viernes contra Brasil dije que se tenía que ir Garnero, y vos me dijiste que era improbable. Vamos a jugar las cartas, las más recientes también. Y yo dije de un principio, le voy a decir, yo estuve de acuerdo con la contratación de Garnero. Cuando hablamos acá que dijimos, sí, lo más importante que ahora tiene que ser alguien rápido, que conozca todo lo que está diciendo Ariel. Y no se está cometiendo el mismo error. Hizo todo es decir, que el que conoce el fútbol paraguayo que venga. Y por eso le dije, pues. ¿Por qué usted no hacen la culpa? Depende de la... Se hacen todos los genios antes y después, ahora nos equivocamos. No está bien, vos dijiste, pero... Lo dije el viernes. No equivocamos todos. No equivocamos. En el entretiempo del papelón que pasamos con Brasil. Ya sé que eso nadie te desconoce, pero antes... No, vamos a estar desconociendo. Antes. Pero antes... ¿Qué hicimos? Iba a ser nominado. Como Foca le aplaudieron. Y nos equivocamos todos, pero peor es permanecer en el error. ¿Le aplaudieron o le aplaudimos? Peor es permanecer en el error. No equivocamos. Todos dijimos que era loco. Y el miércoles ¿qué hicimos? Se hizo rápido. Pero ¿qué hicimos el miércoles? Que cada uno dio su opinión. Y yo dije, vos dijiste, yo dije que Garnero está bien porque era que conocía. Pero yo dije, a mi favor, ¿sabes que yo tengo? Y consta en grabación, salvo que ustedes se hayan desmemoriado. Yo le dije, Garnero está bien, pero yo lo voy a criticar a Garnero y quiero ver cómo va a ser acá su actuación, porque la selección es diferente, dije. Claro. La selección es diferente. Y todo lo que no hay tiempo, no hay trabajo, es seleccionador. Y él... Yo por lo menos Federico tengo, pero usted... No. Usted, a la pucha, No, pero vos me dijiste el viernes que era improbable que salga. No sé. Que yo pedía mucho. Cuando te dije el lunes que había que buscar arquero, me dijiste, no, pero este arquero, ¿qué vamos a quedar con el arquero? Y el martes estaba diciendo a los 20 minutos que vamos también, Bruno, a... ¿Qué? ¿Cómo? Espera, porque... El lunes, cuando dije en peligro de gol, dije, ustedes se dan cuenta que después de esta copa, vamos a tener a Foca Cero de vuelta. El lateral derecho puede ser Velázquez, pero no es. No tenemos arquero, dije. ¿Cierto? Y vos dijiste, no, ¿cómo vas a decir eso? El arquero no tiene nada que ver.
Él es un muy buen arquero. Pero Y yo te dije, pasó desapercibido en esta copa, y el martes no. El martes vos tenías, con los 2 goles vos tenías otra película ya también. Me ratifico. Del arquero. Te voy a decir una cosa. Sí, señor. ¿Sabes qué? Claro que fue responsable de uno de los goles de Colombia de ese zapatazo fuera del área. En realidad no fue un zapatazo, fue un disparo así leve que él no estuvo ubicado. Él perdió la ubicación. Sí. Pero está bien, es un error. Pero esperame un rato, hermano querido. Sí. Este chico tiene futuro. Pero ¿cuál es el futuro? Espera, déjame hablar. Yo no planteé algo que vos me dijiste que no, porque yo dije, voy a completar. Con vista a Brasil, Uruguay, tenemos que buscar arquero. Y te voy a completar. Sí. Yo creo que él tiene que seguir. Morínigo estamos hablando. Sí. Él tiene que seguir en la selección. Y te voy a decir más. ¿Cómo haces, hermano querido, si tu mediocampo es de papel, no aguanta nada? Te filtra todo y tu defensa también es mala. ¿Qué querés que haga el pobre hombre? Y que tenga un buen arquero Martínez, y que no sea el arquero de papel también, porque contra Brasil pero sin decir una palabra al derecho retrocediendo. A ver, vos lo ponés contra Brasil en el arco. No lo pongo por eso digo, yo tampoco le estoy contando la carrera. Y en este momento me parece hasta más atrevido, se sigue así Aguilar que él. Vos necesitas un arquero que pero yo no lo saco del plantel. No, yo tampoco. Yo lo voy a tener yo tampoco, pero dije, vamos a ir buscando arquero titular. Porque acá el problema es el mediocampo. Si el mediocampo no resiste nada, el siguiente foco de ataque en la defensa se encuentra sola. ¿Qué te va a hacer el arquero, hermano? A los centrales le cabecean, sí, pero repito, hay que seguir buscando arquero. Bueno, es analítico, yo no lo, y por eso mismo, yo cuando hablo y digo cosas fuertes, las analizo primero. Por eso después tengo varios argumentos para decirte. Cuando yo pedí que salga Garnero, después del 3-0, vos me estás hablando a mí que sea analítico. Cuando yo pedí, no es que se me ocurrió que fue algo sanguíneo, y cuando dije que no teníamos arquero, que hay que seguir buscando, también fue lo mismo. Yo no agarro la lengua y digo lo que me sale, no lo proceso primero. Y cuando siento una postura, la proceso. Por más que sea postura fuerte, la proceso. Porque si pido que salga Garnero después del 3-0 y después ya se toca a fondo contra Costa Rica, yo no estoy diciendo a vos me estás diciendo, yo no te acusé a vos que vos sos analítico, no. Yo estoy respondiendo a lo que vos me estás diciendo. Vos sos analítico, y claro, yo lo hago todo del análisis. El tema que tenga postura a veces más rápido que otros, es porque la proceso. Bien, a veces me equivoco, a veces acierto, pero quiero decir nomás, analizar. Sí. No tenemos medio campo. No, pero eso sabemos. No tenemos, si vamos al caso, no tenemos dupla central. Pero el arquero es el último. Pero hay arqueros que no tienen nada, son figuras. Que le llegan 5 veces por partido, atacan 4 y después pierden 1. Pero este arquero no topó ni una. Y me imagino que moralmente sale lesionado Pedri en España, fuerte lesionado. Que estamos España, Alemania. Y me imagino que su moral debe estar tan baja como el resto. Yo lo pongo contra Brasil. Y levantarlo, hermano, el técnico. No podemos descartarlo, muchachos. Yo no lo estoy descartando para el trío de arqueros, pero sí para el arco. Déjame pensar que para mí no llenó ni un requisito y que debo seguir buscando un arquero para ese combo que viene. Está bien. Se quedaron todos callados acá con lo de Garnero. No, nadie hace mea culpa. Se centralizó nomás el debate acá. Somos respetuosos del debate porque era de mano a mano entre ustedes. Acá todo el mundo dijimos y reconocimos y nos equivocamos, porque avalamos desde un micrófono, por lo menos yo y creo que todos ustedes, la nominación. Pero ¿cuál es peor? ¿Seguir avalando un error original? Pero eso no lo hicimos. ¿Permanecer en el error o decir, señores, nos equivocamos? Esta mesa no lo hizo, al contrario. Vos parece que sabés que esta mesa le criticó a Garnero. No, es que nosotros dijimos, está la nominación y está todo perfecto. Y dijimos, sí, está muy bien. Sí. Como también el día después de Costa Rica se dijo. Porque la lamentable situación de Paraguay hace que todo sea un error, porque hoy con lo que hizo Garnero, echar a Barros Esqueloto fue un error. Yo no estoy echando en cara eso. Es más, es un reconocimiento de la mesa. Que en la transmisión ya, Daniel, en tiempo real, acá Federico y vos y yo estamos diciendo Garnero se tiene que ir, esto es un papelón. Por eso pasamos la grabación en el entretiempo de la pregunta de Johnny que le dijo cómo evitar el papelón y que tanto se enojó Garnero que le dijo, te gusta esa palabra, che, En esa misma conferencia, acá
Ariel, Fabio y yo, porque ustedes estaban de vacaciones, también dijimos lo mismo que estamos diciendo ahora. Sí. En ese sentido. Pero lo que pasa es que me da culpa, hermano querido. Vos pero, también pero, aplaudiste a Garnero cuando vos parece, ¿sabes qué? ¿Te puedo agregar algo? ¿Sabes qué? No sé si está en el rol de como de tus amigos del WhatsApp que te dicen, ¿por qué no hablas de el miércoles vos no estuviste acá? Cada uno hicimos monólogo el miércoles. Claro, vos mismo dijiste, bueno, yo no les voy a interrumpir, quiero que hable cada uno. Sí. ¿Vos no escuchaste esa parte? ¿Y qué es lo que está pidiendo? ¿Qué está pidiendo ahora? Escuché y entonces, no, pero es que si estamos otra vez volviendo a lo mismo, parece una repetición. No parece una repetición de película. No escuchaste el pero están, o sea, están diciendo, todos los días vamos a tener que decir hoy 5 de julio, lo que dije ayer 4 de julio y lo que repetí el 3 de julio, porque eso es lo que muchas veces la dinámica. ¿Por qué ustedes nos dicen que, y señor, ya dijimos ayer, ¿por qué no dicen? Eso es. Dani, ¿sabe por qué estamos debatiendo? Justamente. Porque otra vez parece, yo no sé si vos viste esa película La Marmota, que se despertaba y todos los días era la misma cosa, y hasta que el tipo se aburrió. No sé si vieron esa película. El Día de la Marmota se llama. Era un periodista que se iba a hacer una cobertura y sonaba el despertador. Era la yo no vi la película, bueno, pero capto la idea. Bueno, y el ejemplo para mí sería el Truman Show. Truman Show es siempre Dani, se levanta y era el mismo set. Acá Ariel acaba de decir, no, y es lo que ayer dijimos, un conocedor de fútbol, ese es el que tiene que, o sea que estamos haciendo lo mismo que cuando Garnero iba a ser nominado. Entonces quiere decir que estamos avalando que por ser un conocedor del fútbol nomás ya no va a garantizar que va a ser... No garantiza, nadie garantiza. No, pero ahora más que nunca necesitamos... Hablando, así como ahora más que nunca. Dijeron que era el mejor, sí. Ahora más que nunca necesitamos al conocedor, porque acá ya pasó por la capacidad de Garnero, lastimosamente le pesó, le superó la nominación de conducción técnica. Esperemos que esta vez la elección sea la más correcta. La más correcta. ¿Y por qué te bajito ahora, Fabio? Pero no por eso. Pero no, a Garnero también vos le aplaudiste. Pero no por eso. Querés otro técnico igual. Y te voy a pasar, porque tiene, te voy a pasar mi grabación del miércoles, hermano. Porque conoce el fútbol paraguayo nomás, él ya nos va a salvar. No, nadie dijo entonces eso. Chiqui Nadie dijo eso. Vamos a pasar. Entonces Chiqui Arce tiene que ser el técnico de la selección. No, pero nadie dijo. Vamos a pasar. Todos los jugadores que están jugando ahora en el fútbol paraguayo les gustaba pasar por su mano. Voy a pasar mi grabación del miércoles. Y bueno, ya está. Cuando Bruno dice aplaudieron todo, primero no se aplaudió, se avaló, totalmente diferente de aplaudir, ¿verdad? Y lo que no se pensaba que se iba a equivocar y que le quedara tan grande el cargo, ¿verdad? Le quedó muy grande porque este no es error. Hay técnicos que por ser soberbios, pero soberbios en el manejo del plantel, se equivocan. Este fue soberbio a la hora de confrontar, pero el manejo del plantel dejó, vos mismo recordar, parecía un técnico, no tenía nivel, cada rato con el cuarto árbitro. Claro, no que estaba Zulma ahí, no estaba Zulma ahí, ¿verdad? No era el cuarto árbitro acá, no. Y vos veías un tipo, vos viste la cara ayer del Español, ayer me enviaba una cuestión, un oyente esta mañana, la respuesta de Scaloni, le dijeron, ¿cómo festejó el tema de los penales? Porque seguramente habría mucha atención, y dijo, no. Hoy jugamos muy mal y no había nada que festejar, la verdad no festejé nada, dijo, jugamos muy mal, dijo, ¿verdad? Entonces, y para nuestro técnico siempre estaba el tema de jugar bien y que nadie entendía nada, y que era el único que entendía y que hay futuro, cuando no lo hay. La verdad que uno no pensaba, para mí fue una gran decepción, repito que me pareció el indicado, hasta terminé extrañando la clase que tenían mal o bien los Barroquilotos, en otro sentido. Garnero me pareció un técnico que ha demostrado un gran retroceso en su carrera porque le dieron la posibilidad de su vida y no solo que no la aprovechó, sino que quedó muy mal parado por falta de jerarquía. Para sacar más limpio, Federico. Sí, señor. Para sacar limpio. Nosotros, porque yo también me incluyo, dijimos, es una correcta elección la de Garnero. Pero acá nosotros en esta mesa dijimos, por lo menos yo dije, no le vamos a dar carta libre. Nosotros vamos a mirar y vamos a criticarle a este señor si no salen las cosas y vamos a decir las cosas que están mal. ¿Que lo hicimos? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Siempre. Bueno, segundo tema. En su momento dijimos, tiene que irse. Ya esto no da más contra Costa Rica. Antes de Costa Rica, inclusive Federico ya lo dijo, él se hace cargo de su opinión, estuvo muy acertado. Contra Costa Rica dijimos, señores, la página más negra, esto no puede, insostenible, tiene que irse.
Tercer tema, lo que no quiero nomás es que se vuelva a cometer el mismo error, que giremos sobre el mismo círculo, que porque conoce nomás el fútbol paraguayo, que él sea el técnico de la selección paraguaya. No, por supuesto. No sé si me hago entender. Yo por última vez voy a hablar de eso, después ya me voy a callar porque me voy a quedar rifónico. No, claro, estamos todos porque venimos también una semana de mucho laburo, gracias a Dios. A vos, entre los requisitos que te dieron ese. Sí. Bueno, hay que decirle a ellos también, entonces que no, pero nosotros pues hacemos periodismo. Digo, porque te dieron ese. No, al revés. Yo creo que lo que generó, para mí, tengo la otra lectura. Lo que movió acá el avispero de Bruno... ¿Vos no reconociste lo de Garnero? No dijiste nada. También es que la avalaste y después le criticaste. Hace rato vienen reconociendo todos. Acá cuando Ariel dijo... yo en medio de Costa Rica dije, ahora ¿sabes qué? Porque yo era en el barco de... ¿A quién le traes? Cuando Ariel dijo eso que el punto... Y la audiencia se va renovando también. Bueno, le cuento a la audiencia que... O sea, estamos debatiendo ahora. Tenemos una sintonía fenomenal y vos te enojas porque... No es enojo. ¿Sabes qué? Por favor. Vamos a hacer los otros periodistas también soberbios. No es soberbia. ¿Sabes qué? Te voy a traer entonces en la base de datos lo que dije, de que tenía mi duda de Garnero solamente con este punto el día de la nominación. No vamos a entrar en eso. Dani, ¿dónde comenzó nomás el tema hoy? Claro, no, lo de hoy... Porque Ariel dijo efusivamente y bien dijo que acá hay que conocer, y yo le dije... Y Garnero era ese, le dije. Y ahí comenzó el tema, ¿verdad? Claro, pero ahora más que nunca para mí más que nunca es una condición. Para mí más que nunca, porque zarpó hace rato el barco. Y si vamos por lo de afuera. Y Barro Esqueloto no conocía el medio. Berizzo menos, y así también no fue, ¿verdad? En la eliminatoria, o en la Copa América, ni Ande Cura y 20 por lo visto. Entonces Humberto García tiene que ser técnico de la selección. Y ayer Wilson dijo, es que casi le... ascenso a primera división. ¿Por qué no? ¿Por qué no? También puede ser. No, vamos a hablar serio. ¿Por qué no puede ser? Es un buen profesional. ¿Por qué no puede ser en todo caso? Un buen profesional que conoce. Pero nadie dice acá que solamente tiene que conocer el medio. Si no, vamos a ir a buscar a un técnico de la Interliga y vamos a tratar porque conoce el fútbol paraguayo. Por supuesto que hay que sopesar la capacidad. No cualquiera, por eso uno dice Cáceres, el medio. No, y quiénes son los que tengan capacidad. Vamos a buscar ya también la palabra jerarquía. No tengamos miedo a la palabra jerarquía, que no es solo para estar en la cancha, sino para hacer la planilla bien, para convocar sin errores, para seducir al jugador, porque al jugador, como siempre hablamos, lo seduce a alguien que se maneja con jerarquía, con altura. Claro, y vamos a lo siguiente. Vamos a tener figuras. Ayer, por ejemplo, en su Instagram puso en la historia Ramón Sosa, que figura entre los 8 jugadores más influyentes de la Copa América. Bueno, te digo, él puso como su historia. Está bien. Está la bandera paraguaya ahí abajo, Ramón Sosa, después de unos cuantos, el tema por asistencia y el tema de gol, ¿verdad? Y ese fue futbolísticamente el error más grave de Garnero, el insistir con Ernesto Caballero. Después tuvo errores que no son futbolísticos con los nombres. Sosa dijo que le falta explotar todavía. Imagínate lo que dijo. No, a lo que para darle lugar a Fabio. Me pongo ya nervioso, yo quiero cerrar nomás algo, porque hubo una imprecisión para mí en una interacción. Lo que a vos te movió fue lo que dijo Ariel. Claro. Estaba contrastando Federico, y después cuando Federico te dice a vos, si tus fuentes también creen eso, y vos dijiste que sí, no. Allí hubo una imprecisión. Yo creo que después de la experiencia Garnero, cuando ayer yo te dije, se va a buscar lo más diferente a Garnero, implica esto que vos estabas diciendo. En el siguiente sentido, Federico acaba de decir una palabra clave. En cualquier contexto yo pongo acá, Guillermo Barros Esqueloto y Daniel Garnero. El primero tiene más jerarquía que el segundo. Pero en ese momento, por la calentura, hablando de mea culpas, se pidió que se lo saque a Barros Esqueloto por el combo de Perú-Venezuela. Se lo saca. Entonces, en ese momento, jerarquía no. Alguien del medio, alguien que conoce. ¿Quién mejor que Daniel Garnero? A este plantel de la selección, el 75% de le dirigió. Pero sinceramente hablando. Voy nomás a que ocurrió eso. Entonces, lo que enervó fue la postura de Ariel, que es una postura muy válida, pero no creo que se esté manejando. Es peligroso porque si no es
Es repetición, es la Ya película sé, repetida. Pero cuando Federico te pregunta si eso está y vos le dijiste que sí, ahí yo quiero hacer un no. No es. Justamente por eso se habla de dos características que se distancian del conocimiento del medio y de cómo se quiere jugar. Porque si vos vas, ¿cómo juega Libertad? ¿Cómo juega Olimpia? ¿Cómo juega Cerro? No juega ese 4-4-2 y a la retranca y vemos qué hacemos. Te hablo de los equipos dominantes. Es más, el término que utilizó La Fuente, me dijo, primero se va a cuidar el arco. Después, a partir del arco, para adelante, ahí vemos después. Imagínense la descripción, el rasgo que me da. Por eso él te dice, entonces decirle a tu fuente que también... No, yo creo que allí hubo un despiste. Yo no creo que desde la asociación, que justamente hicieron lo que propone Ariel, pues vamos a rebobinar nomás. Eso fue lo que se hizo. ¿Por qué se lo sacó a Barros Esqueloto, a quien se le había dado? Nunca a ningún técnico se le dio tantos amistosos como a Barros Esqueloto. Y en pero el primer Berizzo combo le dieron más partidos que todos. Más de 31 partidos le dieron a Berizzo. Allí hubo competencia. Ahora me acuerdo, antes que me olvide. Sí. Perdón, Dani. Antes que me olvide. Ayer Elio Paolo Rosso, ¿qué dijo? Habló del temple y de del carácter del jugador paraguayo. Dijo, buscame esa parte, por favor, hoy. Él dijo que al jugador paraguayo vos tenés que entenderle, hay que saber tratarle y convencerle. Lo dijo de que es bueno. Dijo finamente que no tiene autoestima. Claro, exacto, así mismo. Entonces, acá tenemos que traer un señor técnico. Está bien que conozca el fútbol. Ahí está. Paraguayo. Está bien, vamos primero a priorizar los dos partidos que se vienen, los Uruguay y Brasil. No van a ser los partidos para que nosotros ataquemos, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí. O sea, el técnico que venga tiene que tenerlo ese rasgo de cuidar bien, o sea, tipo Costa Rica. El colectivo, 8 jugadores defendiendo y no sé, que entre el entrenador también sí puede defender. Entonces, pero también tiene que tener jerarquía y tiene que ser respetado por los jugadores. Los jugadores tienen que creer en el técnico, hermano querido. Y también algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, los técnicos que han venido, lastimosamente, los Barros Esqueloto, Berizzo y Garnero, no confían en nuestros jugadores. Y los jugadores sienten eso. ¿O vos te crees que Gustavo Gómez, sentado mirando ahí, de suplente, siendo figura en Palmeiras, no habrá pensado, mira por lo que este tipo está haciendo conmigo? Ramón Sosa, en su esplendor, asistencia para gol, marcó el gol y sale a decir el técnico, él todavía tiene que explotar en la selección, yo lo veo bien, pero le falta todo. ¿Qué me va a decir Ramón Sosa? Va a decir, perdón por la palabra, discúlpenme la expresión grosera, pero va a decir, ¿qué veo? Este no confía en mí? Y eso, poné. Al jugador paraguayo, primero, hay que saberlo tratar. Segundo, hay que hacerle entender que no es menos que nadie, porque tiene autoestima el paraguayo, pero cuesta reflotarla, cuesta demostrarla. Hay que hacerle entender que es de lo mejor que hay y que no es menor que nadie. Y lleva su tiempo. Clarísimo. Tienen la autoestima, pero hay que reflotarla. O sea que vos tenés que transmitirle. ¿Y hace cuánto que venimos con la misma cantaleta? Ahí citó al Topo que no era un dechado de virtudes, pero el tipo dentro de la cancha se transformaba porque creía en él. Un hombre, pues sí. Se creía Messi. Yo nunca me iba a olvidar que el Topo Cáceres, que fue algo que a uno le enorgullecía, a lo de medio campo de Eslovaquia en el Mundial, le pegaba pechazo y lo hacía volar. Y era el tipo de 2 metros. Sí. Un tipo que tiene una preparación atlética. Hasta ahora se viraliza el famoso video contra el que erró el penal ayer. Acá contra Ener Valencia. Sí. Yo tuve inclusive una interpretación más reciente de esto que acabamos de escuchar de Pablo Rosso. Yo creo que es post Copa América. ¿Cuál? Esto que acaba de decir, y no voy a una cuestión cronológica de una obviedad. No. Que, a ver, Pablo Rosso es alguien muy cercano a Robert Harrison. Sí. Muy cercano.
Por eso ayer inclusive lo nombró a Robert en cada gestión. Vos sabés pero que... con esos reportes, cuando dice, hay que saber tratar, porque hasta Garnero tenía su ambiente seguro en Olimpia, en Libertad, no sé cómo era en Guaraní, pero cuando acá Pablo Rossi dice, y al jugador paraguayo hay que, para mí no lo dijo de una forma genérica que es aplicable, sino que después lo que pasó en la Copa América y los reportes que habrá recibido, y a sabiendas que, porque por un lado dicen, no, nosotros somos hermanos, cuerpo técnico hermano, pero demasiados casos se vieron que no había conexión entre Jarazaguer y Garnero, eso se vio demasiado bien. Por eso yo interpretaba inclusive un mensaje también para el que todavía está como técnico de la selección. ¿Por qué tanta cara de los jugadores? Ya no. Eso mismo que hablamos nosotros. ¿Y vos la falta de compañerismo para ir a defender al compañero. Eso se genera por los grupos. Vos trajiste otra palabra, Federico, que aquí va a pesar demasiado y va a ser muy difícil de conseguir ese técnico. Porque ya lo decía Bruno, experiencia. Experiencia es igual a jerarquía. ¿Qué técnico con jerarquía va a hacer? La experiencia te da jerarquía, si sabes asimilarla. Claro. Porque acá estamos hablando de un técnico que hace poco dirigía a Deportivo Cali, a Quilmes como Alfaro, y que después de dirigir a Ecuador, ahora en Costa Rica, el tipo se pasea. Digo, dentro de lo que es la compostura, la sobriedad que tiene, hasta está más suelto en algunas conferencias de prensa y compañía. Bueno, vamos a Edgar, por favor. Sí, sé que arrancó la conferencia, puede grabar Juanma. Pero ¿quiénes están en la conferencia? Está Juan Carlos Petengil. Se bajó Zapag, que estaba anunciado. Los 3 jugadores, el caso de Cecilio que renueva y Derlis Rodríguez junto a Francisco da Costa los refuerzos. Bueno, ya fueron presentados todos. Yo creo que el tema central ahora es la selección. Vamos a grabar lo de Cerro y después estamos con eso. El día a día. Y no sé por qué no está Zapag. Suspendió el último momento, no decía Juan. Porque se anunció en la gacetilla de prensa de Cerro que Juan José Zapag iba a estar. Exactamente. Ahí ya no pudo trabajar, a lo mejor tenía su reunión en la empresa. El día a día, ahora preguntar 10 minutos de vuelta y sigue insistiendo que de afuera va a ser el técnico. Es que yo te digo, Federico, yo te digo el día a día, pues. Sí, ya sabemos, ayer ya hablamos del tema. Pero hay tantas versiones, uno nunca sabe cómo puede terminar el tema. Está cambiante el punto, ¿verdad? Claro, yo di los rasgos. Claro. Por eso, lo que están buscando, yo di rasgos. No voy a dar nombre hasta, porque no quiero ser irresponsable de estar haciendo no. tatetí como hacen otros. Sí. No, nosotros no hacemos eso. Agarramos la guía de técnico y nombramos a todos. Sí, no, así no. Vamos a hacer un periodismo responsable. ¿Podemos equivocarnos? Claro que nos equivocamos, pero tratamos de que no sea eso, de no equivocarnos. Vamos a Edgar. Muy calladito vos, Fabio, hoy. Muy calladito hoy. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario. TV Win Smart 43 Full HD. Ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Acordate que comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible. 20% de descuento con todo medio de pago y 22% de descuento con tarjeta de crédito Itaú y 12 pagos sin intereses. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Avanza seguro con cubiertas Kumo Tire. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Hoy viernes de grandes descuentos en Farre Moliva. Descuento
descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas. Con todas las formas de pago, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farre Moliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farre Moliva. Billetera personal ahora es Personal Pay. Aprovecha hoy el 10% de descuento adicional en los mega descuentos de Punto Farma y además recibís gigas de regalos. Si ya tenés la app, actualizala y si no, descárgala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Quiero hacer una corrección para no ser injusto en la vida, porque no hay que ser injusto, hay que tratar de no ser injusto. A lo mejor Zapata tuvo un problema familiar, entonces dejamos como segunda opción. No quiero ser irrespetuoso, pero yo pues estoy con la tesitura y ya dije la otra vez que Zapac tiene que estar presente en todo en Cerro Porteño. Tiene que estar cerca del plantel. No puede seguir manejando a control remoto. ¿Y cómo es que ayer se anunció que iba a estar y hoy no está? Entonces, o es un tema empresarial y está mal, porque Cerro tiene que ser la prioridad. Pero no quiero ser injusto. A lo mejor tiene un problema familiar, a lo mejor tiene algo importante que resolver, entonces ahí sí me callo. Hecha la aclaración, está bien, ¿verdad? Se entendió muy bien. A ver, un ratito. Pudieron ensayar la pared corta, bien por Rodrigo. Sale Lamín. Allí cuidando, va de arriba. Alta. Tiro libre. Hoy tienen trabajo los capitanes, Tienen que ir a protestarle todas al árbitro. 30 minutos del partido, primer tiempo, España, Alemania, están empatando 0-0. Vos sabés que una señora... Ah, acá tenés. Sí. La verdad que no. Liberaron. Estaba mostrando en la televisión. Vos sabés que una señora desesperada me dice, ¿cómo puedo ver el partido de la Euro? Me dice, en medio de la discusión. Pone, esto es la televisión ahora, ESPN. Con Rodri. Sí. Muy bien, perfecto. Vamos a ir actualizándole a la gente. Vamos a ir actualizándole al instante. Como los 90 en la televisión paraguaya. Liberaron sobre la hora, sí. Sobre la hora. No sabemos si quién es el Stroner de Europa. Coronel Feliciano Duarte. No sabemos quién es el Stroner de Europa. Fabio, ¿vos sabés que te escuchamos atentamente. Sí, yo tengo mis dudas con respecto a lo que pueda gestionar la APF en este lapso de tiempo que tiene para contratar al nuevo técnico. Porque todo bien, un técnico de experiencia, jerarquía, como dice Federico. ¿Y quién es el que te va a venir? A mitad del barco, como dice Ariel. Yo no veo, y si viene alguien con jerarquía y experiencia, es uno totalmente desconocido que no maneja nuestro mercado y que tiene que empezar de cero otra vez todo. No. Pero ahí pues no coincide con el rasgo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? No, están, lo que te digo nomás que esos que tienen los rasgos y que están por acá en Sudamérica, Argentina, lo que vos quieras, Brasil, ¿cómo haces para que te vengan? Yo no veo que tenga un técnico. La única pieza para encajar es que alguien que el famoso ya pasó su prime, ya pasó su época gloriosa. La jerarquía es algo que lo pudiste haber conseguido pero en otra época. A mí no me hablaron de jerarquía, experiencia. No, ya sé, pero una cosa está ligada a la otra. Va de la mano, pues. Cuidado, que a Garnero le faltó. A mí me dijeron, vuelvo a repetir, experiencia, volver a nuestras raíces, 4-4-2 a defender primero el arco y después el resto. Claro, pero, esos son los rasgos que me dieron. Pero justamente, por eso te digo, no para nunca jerarquía. No, pero ¿sabes lo que pasa? Pues suena... Es que, Bruno... Por ejemplo, Mourinho es un técnico con jerarquía. No, claro. Pero hay jerarquía también... O sea, Garnero lo que no tuvo jerarquía, yo repito. Claro, ahí está. Los Barros Queroto tuvieron más jerarquía que Garnero. Los Barros Queroto vos no lo escuchaste nunca, a pesar de que una vez tiramos 5 tiros en los palos, confrontar, vivir de eso, poner excusa a cada rato. O decir siempre que no. Sí. Rescato cosas positivas. Claro, tuvimos lapso de buenos. mentir sobre aspectos que todo el mundo vio, ¿verdad? Jerarquía es un manejo importante. A mí, por ejemplo, cuando Berizzo dijo,
ustedes quieren que yo me quede sin trabajo, eso está mal, no hay que desearle la falta de trabajo a nadie. Eso fue un rapto de una declaración, pero ¿Y idiota. se puede repetir en Chile eso? Una declaración idiota que hizo cuando todos sabemos que muy bien por su trabajo, entre rescisión y rescisión en Europa venía con $5 millones ya en su bolsillo. O sea, eso dejarlo para el tipo que está luchando día a día, ¿verdad? Ahí se le fue la jerarquía a Berizzo, se le escapó, porque muchas veces dentro de ese discurso aparentemente pensado, el tema de reflexivo, también se esconde uno que cuando se ve acorralado le salta. ¿Qué decíamos de Bernay? Este señor, ¿cuánto va a durar en Cerro? Si cada conferencia era peor, una peor que la otra. Porque la conferencia pues transmite el estado... Gavilán la misma cosa. La misma cosa. La conferencia transmite el estado en el que está un técnico, un entrenador, si está firme, si comienza a haber fantasmas en todos lados, toda esa cuestión. Y para ganar era confrontar, mentir y tener lecturas totalmente erróneas, como ya hablamos mucho de lo de Sosa, cuando se le habló del tema de cómo un arquero a la parrilla directamente, en vez de darle medio tiempo, un tiempo en un amistoso, que se habló de los 3 amistosos que tuvimos y no pensó ni un momento en foguearlo a Morini en uno de esos amistosos, un tiempo, como hacían ante otros seleccionadores, un tiempo un arquero, otro tiempo lo quiero en un partido moviendo la defensa contra un rival, no en una práctica. Eso fue un gran error también, y se marcó en su momento, No, se marcó en su momento. Justamente por un ratito, un ejemplo nomás lo que está diciendo Federico. Carlo Ancelotti, porque él es el casi mete, Iñaki es el que casi... Nico Williams. Sí. Nico estaba en una posición adelantada, casi marca España. Bueno, Carlo Ancelotti le jugó defensivamente al Manchester City. Ni se sonrojó. Él dijo, Manchester City es superior. Espera, déjame, Fabio. Sí. Para agregar. Déjame, Fabio, por favor. Carlo Ancelotti, ¿qué partido fue? ¿Semifinal? Claro, la revancha. La revancha para pasar a la final. Bueno, Ancelotti, calladito, él dijo, señores, Manchester City es un equipo superior a nosotros. Y nadie salió a putearle ni a decirle, ¿cómo va a decir eso? Hace de menos. No. Él fue realista. Y le jugó así. Y le salió bien. O sea, no porque vos juegues defensivamente, jugás mal. Es que tenés que saber contra quién jugar así y tenés que saber tus debilidades. Ese punto 1. Y punto 2, a lo que él dijo nomás. Cuarto de final, gracias, cuarto de final. Ahora que había ganado por la mínima, entonces sabía que se le venía el mundo abajo y mira que tenés que convencerle a esos jugadores de jugar así, porque bueno, son jugadores ganadores, ¿verdad? Entonces, Arreglón se dio lo que quería decir. Bernay, Gavilán, que en Olimpia, ¿quién fue el técnico que se desgastó también con la prensa? Que siempre veía fantasma, que Chiqui una parte tuvo conferencias Chiqui también, tuvo una parte de conferencias siempre, donde... si vos me apuntás siempre, vos otra cosa, bueno, Ancelotti llegó a tirarle en un momento cuando le apretó un periodista, dijo, marinero, háblame del mar. Esa frase fue que usó, ¿verdad, Dani? Sí. Bueno, sí. Entonces, ahí vos te das cuenta la jerarquía, cómo él está concentrado. Él no se desgasta con los periodistas, él maneja, tiene un manejo que vos te das cuenta que eso le transmite a su jugador. O vos crees que los jugadores no ven la conferencia de prensa y ve que su técnico está nervioso y que está, o que se está empantanando. Se codean los muchachos. Se codean. No, y el otro está en una pieza con el otro y dice, mira lo que dice de vos. Este está. No, así es el tema. Claro, o Manolo mismo. Manolo ahora que va a empezar de cero. Sí. Acuérdense que Manolo dijo, le mató a su jugador en la última conferencia. Dijo, no pueden hacer lo que un niño de 10 años hace. Y después ya quiso negar en la última conferencia. No, ¿cómo va a negar si está su palabra ahí? No, pero por eso, o sea, yo quería dividir nomás el concepto. A eso nomás me refiero al tema de la jerarquía. Es que porque sabemos que jerarquía están allá. No, pero Guardiola, Mourinho, si agarrás, yo digo jerarquía del manejo. No, pero claro, si agarrás los últimos técnicos, la APF, después de lo de Berizzo y Barros Esqueloto, eligió al que no tenía la jerarquía de los anteriores, pero tenía el conocimiento del medio. Por eso hace rato dije, entre Barros Esqueloto y Berizzo de un lado
y Garnero. O sea, Garnero compensaba con lo otro que lastimosamente no funcionó. Entonces, cuando Bruno trae lo de la experiencia, yo el primer vínculo que hago es alguien que no está vigente. Lastimosamente, pero la realidad es que hoy nosotros no podemos aspirar a alguien con experiencia más jerarquía, porque la jerarquía muchas veces se relaciona con la vigencia. Entonces, por eso ayer cuando hacíamos el juego, eran todo gente bien mayor. Algunos, por lo que lograron en su pico, en su prime, pueden decir, ¿quién puede negarme? Vayamos a nombres, y cuando yo le decía, mira que hoy hasta se complicó más para la APF con lo de Ecuador. ¿Qué técnico, si es que hacemos el juego de reciben en su mismo escritorio las dos carpetas, va a elegir Paraguay? Supongamos José Peckerman, que hasta ayer lo citábamos en ese rasgo de alguien de mucha experiencia, de jerarquía, pero que hace rato no está dirigiendo. Él reúne lo que vos decís. Él no está vigente, pero tiene jerarquía. Totalmente. Pero yo apunto a eso. Reúne la condición del fútbol que vos decís. Del fútbol desde la defensa después del resto. Claro, es cierto. Claro, por eso. Es cierto, porque Peckerman, por ejemplo, un punto por algo dirigió Venezuela y Colombia, o Colombia mucho tiempo y Venezuela, que es mucho más su sentido, ¿verdad? No en el cono sur, para decirlo de una forma. Un Uruguay, Paraguay, Perú, no. Pero voy nomás, supongamos un mismo candidato que tenga las características, si le pones Ecuador-Paraguay, ¿quién no te va a elegir Ecuador? Se te va. Por eso te digo que hoy hasta se complicó más la eventual carpeta, y en la PEF están rogando que no haya coincidencia, que los ecuatorianos no vayan a buscar el candidato que ellos creen que va a ser. Porque también, ya que vos hace rato hablaba de, miremos desde la otra perspectiva, el puesto de director técnico de la selección paraguaya, profesionalmente se volvió algo muy poco atractivo. Y económicamente sí, porque el primero que te va a decir es, anda a arreglar tu rescisión allí. Porque allí, ¿sabes qué? Se creen que tienen más de lo que tienen. Y te van a echar a los 2 meses después de haber hecho un contrato de 2 años. Me imagino un café imaginario, valga la redundancia, de un Berizzo, Barros Esqueloto, Osorio. Pero ellos también hicieron. Podés decir todo lo que quieras, pero cuando hablamos de quién quiere venir campaña, acá. No. Yo le digo en el café, le meto una media luna en la boca y le digo, cállate, hermano, porque vos no tenés derecho a hablar porque no hiciste nada. Mira que entre ellos pueden decir, mira lo que uno hizo acá, allá. Lo que te digo es que también el pésimo manejo dirigencial hace que cuando acá se dice, ¿quién es lo que va a querer venir acá? No es solamente los jugadores, no es solamente las canchas. Espera, ese tipo que te dijo, sí, vos vas a ser el técnico hasta la última fecha. Y a las 2 dicen, te saco. ¿Cómo echaron a Berizzo? En Bolivia. ¿Cómo echaron a Rasqueloto? Venezuela. 12:40. Y la indemnización de último momento. Un técnico. A ver, vení, Wilson, por favor. Levantame la música. Edgar, por favor. Urgente ahora. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y juega Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y equipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, para tu familia y tus mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. En este mes, Ensueño Lar vuelven los días de ensueño hasta
hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además tenés 45% off en todos nuestros locales con tus tarjetas de crédito de Itaú y hasta 10 cuotas sin intereses. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueñolar. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Te invitamos a visitar el stand de Ochi en la Expo 2024 del 6 al 21 de julio. Vas a encontrar deliciosas comidas y una buena variedad de aderezos para todos los gustos. Los más pequeños podrán divertirse en el parque. No te pierdas, vení y viví una experiencia culinaria única en un espacio ideal para pasar un rato agradable en familia. Te esperamos en el stand de Ochi. Atención, NGO. En NGO Saeca celebramos 79 años, donde nuestro pacto de confianza marca la diferencia en el mercado, con marcas de calidad y de reconocimiento nacional e internacional, el mejor asesoramiento y atención, cobertura a cada rincón del país, garantía y el mejor servicio postventa. Ese es el gran pacto que cumplimos contigo hace 79 años. Arcoiris. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Línea de especias para condimentar tus platos, un té para después del almuerzo, para las sopas y caldos la línea de granos y legumbres, galleta molida con ajo y perejil para unas ricas milanesas. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya, 25 años con sabor y confianza. Alguien acá, no voy a decir el nombre si no me autoriza el compañero, pero está analizando la Copa América Sergio Marcarián. Sí. ¿Dónde? ¿En qué medio? Estaba muy duro. Hizo una nota para Cooperativa de Chile. Dijo varias sentencias. Menos mal que no habló de nosotros. Yo tengo la información de que Carlos Jara Zaguer no sería. ¿Vos tenés la misma información? Yo tengo la información que no y que de afuera. Bueno. Sería el técnico. Dicho esto, está grabado ahora, 5 de julio, 12:48. Dame Cardinal, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás vos? Buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Bueno, quiero tutearte, Hernán, si me permitís, doctor, por favor. Sí, obviamente, no hay ningún problema. Abogado deportivo y ha llegado a José Peckerman. Y puntualmente yo lo que él ha hablado con él en su momento, por el cual el vínculo que te comenté fue por unos temas deportivos, y he charlado hace unos días con él y él está activo, ¿no? Activo y con muchas ganas comentó de dirigir, ha tenido alternativas, propuestas, clubes, selecciones. Obviamente que él conoce, no te digo el mundo, pero muy como la palma de la mano todo lo que es Sudamérica, porque ha dirigido 3 selecciones importantes, como ustedes ya saben, sí, y ha tenido la posibilidad de dirigir otras, y también a clubes de América. Entonces, hoy José está activo, con ganas de desafíos, obviamente poder escuchar propuestas y escucharlo a él también de sus propuestas deportivas, en cualquier, ¿no es cierto?, selección o club, pero en este caso en las selecciones. Doctor, sin dar rodeos y para ser bien claros, ¿a José Peckerman le interesaría dirigir la selección paraguaya de fútbol? Obviamente que, en tu pregunta, obviamente que sí. Es una de las posibilidades que siempre le gustó, ¿no? Le gusta dirigir selecciones, es su pasión, él la lleva arraigada, y obviamente que con la selección paraguaya es un desafío. Pero bueno, te vuelvo a reiterar, esto te hablo desde mi punto de vista personal. Yo sé que él le gusta y tiene todas las intenciones, pero bueno, por abajo, como toda cosa, hay que ver proyectos, charlas, interés también de la Federación Paraguaya. Pueden pasar muchas cosas en el medio, si hay interés, se charla, se comenta, se ven los proyectos, y bueno, si todo puede coincidir, obviamente que yo creo que José, reitero, una cuestión personal,
reitero que José no tendría ningún problema en dirigir la selección paraguaya. ¿Le hablaron, le preguntaron, alguien le llamó de Paraguay? ¿A Peckerman o a vos? No, por lo menos a José no sé, yo hablé el otro día con él, bueno, esto es todo muy reciente, ¿no? Hasta el día de hoy no tengo información con respecto a eso. Él, a comienzo de año, era uno de los candidatos a dirigir a Chile. Y José tuvo, como les comenté, puntualmente uno de los temas que me vinculó era por ese interés, ¿no? A dirigir la Federación Chilena Fútbol, a la selección, y bueno, ahí me vinculé con José y de alguna manera, como le dije, él analiza proyectos, situaciones, momentos, particularidades, y obviamente que hay dos partes acá, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo, se va adelante con el proyecto. Él tiene ganas, está activo, tiene un cuerpo técnico siempre muy activo, muy adecuado para las circunstancias de cada momento y cada lugar, y sí, obviamente que fue la selección chilena que lo contactó para avanzar en un proyecto que, bueno, no se pudo cerrar, pero sí, él está activo. Perfecto. Doctor, en estos momentos, ¿quién, por ejemplo, es el asistente técnico de Peckerman? ¿O quiénes son los nombres resaltantes que conozcamos o que son más virales, si se puede utilizar esta palabra? Mire, ahí José es muy particular y puntual con respecto a cada proyecto. Con lo poco que lo conocí personalmente y de lo que estuvimos charlando, él analiza proyecto, interés, proyecto, y dentro del proyecto adecúa su capacidad, su inteligencia para el momento de cada situación y arma su cuerpo técnico adecuado a la circunstancia. ¿Está? Ustedes lo pueden ver que en cada lugar donde él estuvo tuvo éxito y su gente obviamente quedaron en determinado lugar y están continuando el éxito de que ha encaminado José. O sea que por ejemplo eso lo va a analizar en cada momento. ¿Cómo? O sea que por ejemplo él puede llegar a tenerlo a un profesional paraguayo cerca suyo. Mire, a ver, esas son decisiones que toma José. Le vuelvo a reiterar, analiza proyecto, charla proyecto, debate proyecto, se ponen de acuerdo. Parte del proyecto de José es también su cuerpo técnico, adecuado a la circunstancia de lo que se necesita en determinado momento. Ahora, si uno de los elementos que José necesita puede ser, en este caso, puntual, analizando si es de la Federación Paraguaya, algún profesional paraguayo, obviamente que lo va a utilizar. Eso no se descarta, obviamente, pero como les sale una cuestión ya técnica y estratégica y profesional de José con su cuerpo técnico en el momento de elaborar un proyecto y en determinado lugar. Lo cierto es que entre dirigir clubes y dirigir selección, a él le seduce un proyecto de selección a estas alturas. Y a José siempre le sedujo, ¿no? Y lo ha hecho, obviamente, eso ya se demuestra por sí solo, en el sentido de que ha dirigido a Argentina, a Colombia, a Venezuela. Él conoce la realidad de cada país, conoce la idiosincrasia, conoce los jugadores. No se olvide que todos los jugadores que están en este momento en las selecciones los conoce, conoce a la gente, conoce a los directores técnicos de cada selección. Es decir, aparte de él es un maestro, sabio, estudioso y mil profesional. Entonces en ese aspecto obviamente que le interesa dirigir selecciones porque él se ve altamente capacitado con su gente para poder sobrellevar las situaciones de cada uno. Acá me indican que gran parte de su cuerpo técnico se quedó en Colombia. Después me hablan del nombre de Jorge Pidal, preparador físico, quedó trabajando en la selección de Venezuela.
Mire, le reitero, en ese aspecto no soy la persona competente para darle información ni nombre, ¿no? Porque José lo primero que charla a él directamente es un proyecto. Si el proyecto, llámese en este caso con la Federación Paraguaya, coordinan, porque también la Federación Paraguaya le interesa el proyecto de Pekerman, ahí se congenia, se acuerda y se determina quién va a ser los colaboradores. ¿Está? Hoy hablar de nombres de mi parte es imprudente, impertinente, y hasta el mismo José, hasta no saber el proyecto, no lo va a determinar conociéndolo un poco a él. Entonces, hoy dar nombres yo creo que no va, porque no es el momento, ni soy la persona indicada, pero lo que le puedo decir que José elabora el proyecto, analiza proyecto, debate proyecto, que él tiene el conocimiento, lo traslada en un proyecto. Entonces, para determinado lugar se necesita en este momento esto. Y él elabora su cuerpo técnico en base a la necesidad y la idiosincrasia de donde va a trabajar. Si tengo que trabajar en determinado lugar, cómo son los jugadores, qué se necesita, en qué posición está, cuáles son los objetivos, un montón de cosas que analiza, que ella lo ha hecho, lo hace, y en base a eso arma su cuerpo técnico. Pero obviamente, como cada uno en la profesión, si yo tengo tal proceso, tal juicio, tal reclamo, tal situación, bueno, hago este planteo, hago esta estrategia, utilizo esta herramienta. Eso es lo que José hace y conoce y lo tiene. Así que eso yo le diría que es lo menor, porque el proyecto de José se encarga él de armar lo que necesita para eso. Doctor, muchas gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo. Doctor Hernán Rubiola, abogado deportivo, allegado a José Pekerman, confirma a ABC Cardinal que a José Pekerman le interesa o le interesaría dirigir a la selección paraguaya de fútbol y que está vigente y con ganas. Es lo que decía el abogado Hernán Rubiola. Obviamente que sí, es una de las posibilidades que él siempre le gustó, ¿no? Le gusta dirigir selecciones, es su pasión, él la lleva arraigada, y obviamente que para con la selección paraguaya es un desafío. José no tendría ningún problema en dirigir la selección paraguaya. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Dice Johnny Tocali en Argentina, Néstor Lorenzo en Colombia, Fernando Batista en Venezuela, los principales ayudantes de Pekerman. Y todos se quedaron en esos respectivos lugares, ¿verdad? Sí. Tocali está como el director de la inferior Independiente, incluso dirigió ahora un par de partidos interinos, y él, cuando Pekerman pasó a la mayor, llegó a ser campeón del mundo también, con una de las Néstor selecciones. Lorenzo es el técnico de la selección colombiana. De Colombia, nada más y nada menos. ¿Y el otro era? Fernando, ¿quién falta? Batista. Batista lo el lleva. más reciente. Y me decía aquí el amigo Martín Foy que cuando Burruchaga era técnico de Libertad, su PF, Eduardo Urtasun, viajó a Colombia a sumarse a Pekerman. O sea, cuando Pekerman arranca en Colombia, lo hace para el 2014, dejó el preparador físico Burruchaga en Libertad del club y se fue a sumar a Pekerman, al cuerpo técnico de Pekerman. Asegura el éxito de tu próxima parrillada con los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan, chorizo con queso, Viena, botifarra, parrillero y más. Vení a nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios, o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. En Pen Medicina Estética hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas.
Tu transformación comienza aquí, en PEN Medicina Estética. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario, saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Con los televisores TCL, vivir la Copa América a lo grande. Disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Patrocinador oficial de la Conmebol Copa América. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. 13:03. Cerramos capítulo de selección. ¿Alguien quiere decir algo? Siento un poco de alivio al escuchar esto, porque yo sinceramente, si vos me decís, yo no veía a alguien que quiera tomar la selección, ese de jerarquía, de peso, de experiencia. Al final hay uno por lo menos que está atento a lo que pueda pasar, ¿verdad? Él ya está en situación de retiro también, de su Claro, retiro le vamos pero a... ahora está comentando ni ESPN, ni No, le convocaron a un programa. Volvió un a la programa, palestra y lo que te comentaba fuera de micrófono, él contó la famosa anécdota del amistoso que le armaron para que a Messi no lo escamotee de España, que fue contra Paraguay, y él le dice a Grondona que tiene que ser en la cancha argentina porque allí debutó el más grande. Pero alguien que estaba un poco en el ostracismo volvió ahora mediáticamente, y acá con lo que dice su amigo representante, porque es cierto, o sea, cuesta encontrar abiertamente que alguien diga, sí, fulano está interesado en dirigir la selección paraguaya. Por lo último que está con ganas, dice, está con fuerza. Y también se entiende cuando dice selección, porque para los experimentados el día a día es mortal. Ya no. Entonces cuando te dicen tiene ganas pero de selección, y recordemos que él Porque dirigió a Venezuela. Más selección que clubes, ¿no? Totalmente. Toda la vida. Él fue club que dirigió al Badajoz en un momento. Él empezó en las inferiores de la Otro Argentina, club. en las selecciones inferiores, y de ahí ya fue a la mayor y... Acá, sí. Ay. Inferior, mayor, y como siempre, él cuando le presenta su esquema a Grondona, todo quería que sea el pasarela, el técnico que agarre todo. Y se burlaban los argentinos de, ¿cómo se llama? Peckerman. Porque él tampoco fue un jugador muy... Él era volante en la época de Maradona Argentino Junior, pero un volante medio pelo, ¿verdad? Y se burlaban. Acá me envió el amigo... Salió de ahí. Lo de Dios más no salió de ahí. No, pero ahí ya Peckerman ya era. Aquí Peckerman. Tenía que ver algo con él, ¿verdad? Claro, con él. Ajá. Acá me envió Luis María anoche un reportaje por TV Azteca Alfaro. Una de las preguntas fue que existe 2 puntos importantes para dirigir un equipo. Y respondió: 1, el proyecto, y si fuera de Argentina, la calidad de vida del país. En TV Azteca Alfaro. Y acá me envía los números de Sánchez. El español como técnico de 59% de efectividad. Yo creo que tenemos que buscar a Sánchez. 19 partidos jugados, 10 partidos ganados, 4 empatados, 5 perdidos. No, pero Ana, y este tipo tan training, ¿qué más crees? Bueno, dirigir la Copa América, hermano. No es experimentado. Españoles. No es experimentado. No. Pero tan no sé si va a training. jugar a lo que nosotros buscamos hoy. No, dije una chance, pero dije nomás como con ese promedio, que bastante bueno, y con la cara de ayer se fue, ¿verdad? Es que también fueron. hay que citar el factor tiempo, porque no hay demasiado tiempo para conseguir un técnico. Es decir, nosotros para fin de mes a más tarde tenemos que tener un técnico. ¿O qué vamos a hacer? 13 conseguimos, vamos a la Euro, hermano. Lo que pasa es que el técnico te va a venir a armar la línea 4, vos decís, llega a estar... O sea, sí, pero no. Ahí depende 10.000 de cómo le llena la cabeza al técnico, porque los nombres van a ser los mismos de siempre. Te va a salir Alderete o Balbuena, va a aparecer Gustavo, van a poner un lateral como un central como lateral. O sea, acá el tema es llegar a la cabeza, a la mente del jugador. Porque los nombres son los mismos, salvo el doble 6 que puede tener otro rasgo. Ojalá Richard Ortiz esté de fino. Con Piri Damota. Ojalá Villasanti levante, juegue.
Ojalá, que ande hermano bien querido. Gómez. Ojalá. Bueno, 13 con 7 minutos. Dame 5, Edgar, y hacemos un cambio de frente. 0-0 España-Alemania. De Pedri. Pedro está lesionado. Sí. Señor, ya dijimos. Kroos le atendió. A los 10 por ahí, Kroos, sí. Bueno, Diego, necesitamos un crossito. Nosotros en la selección. Bueno. Que se va a patear pelota y cuerpo, ¿no? Sí. No, te Loco, lleva todo por o sea, delante. está latente y tranquilamente este puede ser el último partido como profesional de Kroos. Conclusión, pero 5 segundos, Fabio. Conclusión. Iba ahí el aporte. No, pero en serio, ¿qué querés que te diga? Espera. Y así, Espera. pero y bueno. Está bien. Certero, rápido y sin vuelta. Federico. No, igual que Fabio, ¿no? En la llanura, un término político, ¿verdad? En la llanura nuevamente. Exactamente. Es que así, estamos en la meseta ahí, esperando equivocarnos lo menos posible y... Porque después, repito, después de ver al resto, viste que vos te terminás tu competencia para saber dónde estás parado y... mirando nosotros y mirando la competencia estamos mal. Yo te puedo dar mi... Sí. Sigo teniendo fe. No sé por qué, pero sigo teniendo fe que van a elegir un técnico y que ahora vamos a empezar y que va a funcionar, los muchachos van a funcionar. Sí, y no sé... Sí, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta para...? ¿Cuántos diputados? Yo estoy perdido con eso. Fue tan distante combo tras combo. ¿En qué fecha estamos en la eliminatoria? Un tercio. Un tercio ya. 6 de 18. Y Fecha 6 este de año se juega el segundo tercio y el próximo año el último tercio. Estamos 2 meses. Hay todavía. 2 meses, ¿verdad? Ahí, Agosto, ahora, septiembre. este es el momento de Justito. hacer Estamos el 5 de 12 septiembre. partidos. El 5 de septiembre jugamos contra Uruguay y Montevideo. Justito en 2 meses. Yo estaba viendo el partido. Y Piqué abajo de él. Mira, ¿Qué recuerdo? No, este es el momento. Es ahora o nunca. Ariel. Futuro desalentador. Gol de España. Gol de España. Ahí está Lehmann. ¡Gol de España! Lo hizo Dani Olmo a los 6 minutos del segundo tiempo. Anticipo. Lamine que mete el balón como los dioses. Y allí apareció Dani Olmo. Otra vez abajo como el otro día, señoras y señores. Pone España 1, Alemania 0. Dani Olmo lo hizo. Olmo. Yamal, qué pase metió, por Dios. Bueno, Dani, conclusión. Y vos sabés que Diego Marini nos atacó para tratar un poco el preferido. No, para reírnos nomás y pasar ya esto. Y después nos vamos a hacer Olimpia. ¿En cuál es su programa? Ahora nos pegó durísimo. No, pero ¿en cuál es su programa? Espérate, paso. Espera, yo le estuve escuchando, Federico. Yo le escuché, no es que me contaron. Espérate, voy a pasar hoy. ¿Está hablando de la selección de engancho? No, de la nada. Es un ataque Diego Marini, injustificado. ancho perfil. Olmo entró por Pedri, mira vos. Bueno, Gracias, dame un Nelson. ratito. Falta la conclusión. Por deporte nomás hizo el ataque. ¿Eh? Y Marini. Por deporte, viste Esperana, y Dariel no, el que siempre tiene término tan... Y el futuro... ¿Cómo dijiste? Sí, ya dije, futuro desalentador. Tenebroso, no sea de cerro, ¿verdad? Tenebroso y... No, cuando el cerro él se transforma. No. Ni la selección la conmueve tanto. Después en penales, bueno, el arquero argentino atajó un par de Espera. penales. Ese tipo el adelanto. Adelante. Espera, Dani. Ojalá acertemos con el parche, porque sigue siendo un punto. Y cuando voy a decir lo de la fe, mi fe se basa más en los otros, no tanto en lo nuestro. Lo que se salvó España. Mamá quería, perdón. Por ejemplo, lo de Ecuador. O sea, yo espero que los otros también sean consumidos por estas cuestiones que vos mirás y decís, ¿cómo van a sacar a un técnico que hizo 11-18 y que compitió? O sea, mi lado positivo pasa por cómo le va a los otros, no tanto por cómo estamos nosotros. Bueno, concluido esto, señores, vamos a tratar de distendernos. Vamos a reírnos de este señor, de Dios. Se llama Diego Marini. Su programa se llama Ancho Perfil. Va de 4 a 6.
Este Mozalbete. Va a trabajar más porque las vacaciones se ampliaron. Mozalbete de hace 20 años atrás era Mozalbete. Ahora ya es un señor adulto. Nos tiró un poco con todo, será. Edgar, dame 5 menciones, vamos a escucharnos bombardeo. Hoy volví, mira que nosotros ni lo mencionábamos. Yo no sé por qué él volvió a bombardear esto, hermano. Nos tiró un misil y encima en zona, no sé, escolar, no sé, había chicos, niños, no hay piedad acá, hermano. Zonas civiles, ¿verdad? Zonas civiles, no, esto no se hace en la guerra, hermano. En esta copa tenemos 100% fe en tus apuestas. Por eso, con cualquier combinada que hagas en www.aposta.la, estás participando por más de 200 vales de apuesta. En esta copa somos 100% Apostala. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llamanos al 0986-104-690, 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplir tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45. Escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear desinfectante Bacterikill. Elimina el 99,9% de bacterias, hongos, virus y te protege del COVID-19. Bacterikill elimina los malos olores y deja un agradable aroma que perdura por mucho tiempo. Bacterikill, con el sello de garantía vas. Jugó un par de penales imposibles, qué arquerazo realmente. Mira que te puede caer mal el estilo, así medio provocador, pero cuando hablamos de atajar nomás, ¿cómo ataja el tipo? Hay una pelota que saca, un penal que ataja así con la mano cambiada, dicen los periodistas. Esperan, retrocedemos. De Dibu Martínez, ni nos dice lo de quién habla. ¿Cómo pico así? Dale, pone otra. Hay una pelota que saca, un penal que ataja así con la mano cambiada, dicen los periodistas deportivos. ¿Qué es lo que es mano cambiada? Te desenroscas a la izquierda, pero mano cambiada se llama eso. Geniales son ellos. Yo decía, todo con mano cambiada, dice Federico. Mano cambiada. No tiene lectura de juego. Hijo de puta, ¿qué es Heidegger? Filosofía, ¿qué es esto? Existencialismo. Kierkegaard. Digo, realmente le falta lectura de juego. Parece una... ¿Qué es esto? Fútbol, eso nomás es. Vos sabés que ya llegué a una conclusión psicológica de Diego Marín. Él es un periodista deportivo frustrado. Guerra total, Diego. Federico, ¿vos le querés decir algo? No, realmente me la veía venir porque hubo mucha bronca de parte de gente de Libertad. Hay gente que me llevó muy bien, pero como esto es fútbol y mucha gente no fanatiza, cuando criticábamos a Garnero y a Caballero y a Jiménez lo tomaban como algo personal. Y yo sé que Diego está en esa. Y también entiendo la FM porque está muy solo, ¿verdad? Tiene que llenar espacio y seguramente tiene que tocar temas diferentes, porque en serio está solo, a veces
5 canciones seguidas no puede poner y tiene que hablar de algo y bueno, no, pero es cierto. Era mecánica por allí de Diego y en cuanto a lo de Diego no fue con mano cambiada. Mano cambiada la otra, Diego, cuando se va, esta fue con mano cambiada es esta. Cuando volás hacia la izquierda y toca con la pero derecha. toca con la derecha. La de ayer no. Tipo Fayolo. Sí, en esta sí. Porque es diferente incluso la forma de tirarse. Con mano cambiada se va casi en una forma mucho más oblicua y generalmente para sacarla por encima del travesaño. Y esta fue en forma de costado, bien que se tira Dibu, pero bien para Diego, cumplió año el fin de semana, ¿verdad? Sí. Estuvo allí. Sí. Vi que estuvo muy bien con los 50 valores. Ella está dentro de nuestra linda colección añeja. Pero le entiendo especialmente por la soledad. Y le pido mañana que me dedique a un tema de la Versuit que se llama La Soledad. Vamos con Edgar y estamos con Cerro Porteño. Encontrá las ofertas en Motos Taiga visitando tu sucursal de Inverfin más cercana o siguiendo @Inverfin y dale potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde querés llegar. Conocé la totalmente nueva Ford Territory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. No te quedes sin gas, Energygas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También puedes escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energygas. Facebook Energygas, Instagram Energygas_PY. Se vaya mal en España. Bueno, mini cápsula, atención, Tweetis. Oscar Ruiz transferido al Novo Horizontino, perdón. Segunda de Brasil. Oscar Ruiz de Jatacuarí va al Novo Horizontino. ¿Digo bien, Edgar? Novo Horizontino, sí. No es necesario que me repase tu portugués así, Samia. Novo Horizontino. Pero es el campo se escribe con B corta y con Z. Novo Horizontino. Sí. ¿Está bien? Sí. Segunda, de Jatacuarí, Oscar Ruiz. Eterno, segunda edición y algunos estaduales, ¿verdad? Siempre aparece por ahí. El Novo Horizontino. Y ese fue el campo de Edgar, por eso maneja bien todo, bien Edgar. Y vos sabés, lo que decía hace rato con respecto al arquero de la selección, va a viajar Facundo Insfram. Ahí viene el problema que vos decías la pasada. Ahora va a viajar para ir de reserva por si Ángel González no se recupera. Menos mal que Espino la está todavía no limpia. Sí, va a ir Facundo. Porque si no se puede reserva, quedar. Pero no, claro, como reserva, pero está. O sea, se dio limpia. Se dio entonces que no se va a Espínola. Porque la otra vez cuando hablábamos en el informe de Johnny era que estaba latente la idea de Espínola y se podía quedar casi sin arquero porque Urán también salió. Está Juanma, muchachos. Por favor. Hoy estamos con Panamá. Oye, Canadá contra Venezuela. Canadá. Mi equipo, Venezuela. Venezuela-Canadá, quiero decir. Pero, ¿qué hora el partido? A las 21 horas. Vamos a estar con Wilson. Y mañana estamos primero con Colombia-Panamá. Sí. Con Ariel y Darío. 18 horas. 18 horas. Y a las 21 horas estamos con Dánico Federico para la transmisión de Uruguay-Brasil. Ayer estuvimos con Argentina-Ecuador. Sí, acá me dice Ramón Martínez jugó en Novo Horizontino. Novo Horizontino. El volante que está en Olimpia ahora, ¿verdad? Sí. Ramón Martínez. Después de este partido de España-Alemania, sigue ganando España 1-0. Alemania va con todo arriba. Es Portugal el que juega, ¿verdad? Francia-Portugal. Portugal-Francia. Vos sabés que Mbappé le tiene un respeto, una admiración a Cristiano Ronaldo. Dijo, de su admiración, va a ser un honor para mí jugar contra Cristiano Ronaldo porque es mi ídolo de siempre. Vos sabés lo que diga. No estaba, ellos jugaban la final, ¿verdad? Cuando ganó Portugal. No estaba todavía Mbappé. No, Mbappé todavía no estaba. Que Cristiano salió lesionado. Sí. Eso fue en París. Gol de Eder.
Sí, de Eder. Ahí está Oliver Kahn, mira que grande Oliver Kahn. La avión de amigos. Ahí de compañero. Ah, te van a todo. Hey, tatán. Y viste todos los arqueros. ¿Por qué no es Tanino con nuestra selección? ¿Tani? Tanino había dicho el tema de los aritos y los tatuajes también. Sí. Los chicos le van Nagelsmann está desesperado, mira, se ríe acá. Bueno, Juanma Móvil ex Bri, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Todo bien, todo bien, todo bien. Pásame la grabación, muchachos. Vos ya coordinaste con él. ¿Vos tenés? ¿Me pueden pasar? Ya tiene. Dale, dale. Pero con el preámbulo ese, ¿verdad? Hoy. Con la previa y esa. ¿Verdad? Bueno. Juanma. Sí, Bruno. ¿Por qué no tuvo al final Juan José Zapag? Nos mencionó el jefe de prensa que por una cuestión personal, de última hora finalmente no estuvo presente Juan José Zapag, el presidente de Cerro Porteño. Ah, muy bien. Sin dar muchos detalles, ¿verdad? Obviamente. No, claro, está bien. Sí. ¿Y quién se fue en su representación? Así como fue el único ausente, porque anoche cuando recibimos ya a última hora de la noche, estaban incluidos en la lista de presentes en esta conferencia Juan Carlos Petengil, el vicepresidente, y los tres futbolistas en cuestión, Francisco Acosta y Derlis Rodríguez, las incorporaciones, y Cecilio Domínguez también habló, como renovó su contrato con Cerro Porteño, entonces uno de los referentes del plantel también estuvo presente en la conferencia. Y bueno, fueron presentados ya en sociedad la presentación oficial principalmente de Da Costa, de Derlis Rodríguez. En las redes sociales también hicieron toda esa cuestión que tiene que ver con el sistema al estilo cine, ¿verdad? De presentar a estos jugadores. Sí. Más Cecilio Domínguez, Juanma. Sí, la edición audiovisual ahí, que fue bastante buena realmente, la de Derlis Rodríguez anoche y hoy la de Francisco Acosta. La de Derlis Rodríguez utilizando escenas de la película Rápido y Furioso, y la de Francisco Acosta de hoy, incluyendo a Francisco Juber, incluso utilizando imágenes de la serie Breaking Bad, que fue muy famosa también a nivel mundial. Me sorprendió, tengo que decirlo, Derlis Rodríguez, el volante que llega como primera incorporación de Cerro Porteño, muy tranquilo a la hora de declarar, se expresó de muy buena manera, hablando allí en conferencia de prensa, es su primer paso a uno de los clubes más grandes del país y realmente se lo notó muy tranquilo. No suele ocurrir, tuvimos experiencia de otros futbolistas que tal vez se sienten un poco nerviosos o superados por el entorno que rodea, pero realmente me sorprendió, con mucha tranquilidad y bastante fluida la respuesta de Derlis Rodríguez. Bueno, y dentro de los requerimientos para el licenciado Juan Carlos Petengil, me imagino que preguntaron lo de otros refuerzos, Juanma. Sí, él afirmó que hasta aquí Cerro no está pisando el acelerador por algún futbolista en específico. No mencionó, en realidad mencionó que no se bajan aún del mercado, pero que con lo que están ahora van a competir contra Atlético Paranaense en el Clausura, salvo que haya alguna posibilidad de por ahí que pueda llegar a ser interesante para Cerro, pero caso contrario Cerro no está buscando otro futbolista. Se lo insistió por el caso del lateral izquierdo, por el caso del lateral derecho, algún volante central, lo mismo. No está buscando Cerro algún puesto en específico. Está viendo si de por ahí surge alguna posibilidad de sumar a algún otro futbolista al plantel, entonces allí tratar de aprovechar si es que se da la posibilidad. Si no, Cerro definitivamente se queda con Miguel Benítez, Diego León como lateral izquierdo, Enzo Jiménez, Alan Benítez y Víctor Cabañas en el lateral por derecha, haciendo la salvedad que Alan Benítez está suspendido por 5 partidos en torneos con Conmebol, y después los volantes también no va a venir nadie en reemplazo de Fabricio Peralta. Bueno, de acuerdo a lo que dijo entonces el licenciado Petengil, hoy los laterales titulares para Paranaense, que va a ser justamente el 18 en la nueva olla, van a ser Enzo Jiménez y Miguel Benítez. Sí, efectivamente. Faltan 13 días para ese partido. Si todo transcurre con normalidad, no hay algún tipo de lesión o cosas como esas, Enzo Jiménez y Miguel Benítez van a ser los laterales. De hecho, mencionó más a Miguel Benítez el licenciado Petengil, mencionando que ya tuvo 6 meses de adaptación y que ahora en la pretemporada trabajó muy bien, así que son los laterales titulares. Reiteramos, si no pasa algo raro por el camino, alguna lesión de por medio, Enzo Jiménez por derecha y Miguel Benítez por izquierda.
Bueno, y ayer también, o en los días anteriores, cuando llegaba Manolo otra vez a Asunción, reflejaba un poco su preocupación por el ritmo de partidos para el juego de los playoffs, Juanma. Sí, está previsto por lo menos un amistoso más. También le consultamos, pero ya fuera de micrófono, y nos decía el licenciado Petejir que están buscando y viendo la posibilidad de cerrar un amistoso más, y en lo posible que sea puertas abiertas para que el público del Cerro tenga la posibilidad de asistir a la cancha y pueda ver al equipo ahí en cancha previo al inicio de la temporada, que va a ser nada más y nada menos que contra Atlético Paranaense en aquel partido por Copa Sudamericana. Bueno, entonces estamos hablando de que las cosas cambiaron. Va a haber un amistoso previo a Paranaense. No, sí, de hecho esa era la idea. Lo expresó el propio Manolo en su momento también. Fernando Jubero había mencionado que van a preparar a la vuelta de Málaga un partido amistoso más como mínimo. La idea era tener un poco uno más, o sea, dos, pero finalmente está Cerro como para cerrar un partido amistoso más. Están viendo la fecha y también el rival para poder que Cerro cumpla con un tercer partido amistoso y que sea puertas abiertas principalmente. ¿Algo más, Puerta Juanma? abierta, ¿Algo más, Juanma, entonces? Ya con esto que estabas mencionando, la gente de Cerro puede ir a ver el amistoso, se va a confirmar en las próximas horas seguramente, horario y día, ¿verdad?, de lo que va a ser ese amistoso. Sí, lo de Cecilio Domínguez, resaltar porque es el único de los tres futbolistas que estuvieron hoy que ya estuvo en el semestre pasado Cerro, que ya sabemos cómo terminó ahí sobre el final, con una gran remontada y tropezando sobre el final del primer semestre, y utilizó mucho eso que le pasó a Cerro, y que van a utilizarlo eso como motivación para este segundo semestre, que les dolió mucho a todos, no solamente a los aficionados, también a ellos dentro del plantel, y que eso van a usar como motivación para este segundo semestre. Gracias, Juanma. Dale, Fabio, saludos a todos. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay, extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Se acerca el esperado fin de... Y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, pero con ese sabor único del chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito y brochetas de media ala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pishupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Pishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia.
Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocinar nunca fue tan fácil. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Y vamos a saber también de Olimpia y la actualidad del equipo de Martín Palermo. ¿Qué tal, Johnny? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Fabio, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos. ¿Cómo está Olimpia después del amistoso ante Luqueño? ¿Cuál fue el equipo base? Me quedó la curiosidad, Johnny, del equipo base que preparó, el que estábamos manejando siempre en los últimos días. Sí, señor, el equipo que arrancó contra Itapués y también contra Fran, para el Guaraní de Fran, que fue Gastón Olveira, César Olmedo, Saúl Salcedo, Manuel Capazo, Tobías Morínigo, Romney Reyes, Richard Ortiz. Aquí hubo un pequeño cambio, sobrecarga muscular de Alex Franco, permitió que Matías Vera sea el acompañante de Richard Ortiz. Hugo Fernández como cuarto volante y en punta Arrua con Prato. Fue el equipo que puso en campo del equipo del Deportivo Luqueño. Derrota del equipo Olimpia 2-0. Se prepara para viajar el domingo entre las 18 y las 19 con destino a Buenos Aires. El 8, el lunes, el partido contra Independiente, una verdadera fiesta. Se está preparando, sabemos lo que convoca realmente el equipo local de Independiente y también Olimpia, que tiene seguidores en todo el mundo, y quiere decir en Buenos Aires, allí en Avellaneda, para el partido del próximo lunes, una comunicación permanente entre el directivo de Olimpia con Independiente para tener público local, cosa que hasta ayer también Olimpia estaba esperando llevar público al partido contra River. Sabemos las resoluciones de entes de seguridad de la provincia de Buenos Aires, en este caso de Capital Federal principalmente, de no permitir ingreso de hinchas visitantes, cosa que sí se va a poder en el partido entre Olimpia y la representación de River el próximo 13. El viaje, repito, el próximo domingo veremos la lista de Martín Palermo para estos dos amistosos, con Juan Espínola en el grupo de Facundo Bruera, que también en principio estaba para ir al Tigre, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto, no hubo respuesta final de Tigre, entonces el delantero argentino se queda en Olimpia, por lo menos por ahora. Gracias, mi querido Johnny. Hasta cada momento. Adiós, Juan de Dios. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Obi, dame, va a entrar Thomas Müller. Jugando de 9 de Morata. Pero ¿Cuántos minutos, Ariel? De buen izquierdo. Toma Müller a la cancha. 79. Sería 34 de la etapa complementaria. 1-0 permanece la victoria de España. Vamos central. Todavía toma Müller en fútbol de selección. Va buscando la pelota bien. Va buscando lo que son los buenos jugadores. Toni Kroos,
Müller, Rodrigo. ¡Uy, qué pisada de Fabián, señoras y señores! Atención, se viene buscando Yarzaba, la pelota para Yarzaba, le quedó a media, mitad está rebote. Ahí está buscando Merino, cambio de frente. No, se pasó. Y el lateral es de Kimi. 35 del segundo tiempo, sigue ganando España 1-0, con esto va a las semifinales y espera por el ganador de Portugal-Francia. Exactamente. Vamos con los servicios, por favor. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y lo que estábamos hablando, la agenda para hoy, 36 casi ya del segundo tiempo, sigue la victoria de España, 1-0 sobre Alemania, apurando al equipo teutón para poder lograr el tanto del empate que lo lleve a la largue. Aquí hay alargue, no como en la Copa América, que si termina empatado van directo a los penales, como fue ayer el partido entre... Será una final que sí hay alargue, sí, 15-15 como corresponde para llegar a los penales, y sigue la paridad en la Copa América. Recordando que hoy 15 horas Portugal-Francia, la agenda deportiva también se extiende a las 21 horas con el partido entre Venezuela y la selección de Canadá, que de ganar Venezuela va a estar enfrentando a Argentina, en este caso, en la siguiente llave, que va a ser las semifinales de la Copa América. Mañana a las 18 horas se van a enfrentar Colombia y Panamá, y 21 horas el partido entre Brasil y Uruguay. Mañana para la agenda de Eurocopa, 12 horas para Inglaterra-Suiza, y a las 15 horas mañana sábado van a enfrentarse Holanda, Países Bajos y Turquía, para ir completando esta agenda de lo que tenemos. Este fin de semana arranca la Liga Mexicana. No hay tantos paraguayos como antes, ¿verdad? Está Carlos González en Tijuana, Richard Sánchez como siempre en América, Brian Zamudio y Robert Morales están en Toluca otra vez. En este caso Brian, Juan Escobar, sí, con lo que le pasó no se supo más nada de él, ¿verdad? Sebastián Olmedo en el Puebla como siempre, también Josué Colmán, Luis Amarilla, Totín en Mazatlán y Juan Escobar en Toluca. Hablamos nosotros con su representante la otra vez a la noche, Federico, en la segunda división, y que iban a esperar un mes, y después de un mes le iban a volver a hacer unos exámenes, un chequeo otra vez general para ver qué es lo que... No, pobre, porque él venía destacándose, venía siendo... Cachorro sigue en América, ¿verdad? Sí. El que se fue de, por ejemplo, de Monterrey fue Celso Ortiz. Hasta eso, vos te acuerdas que antes, en una época, todos nuestros seleccionados eran del fútbol mexicano y rendían bien, ¿eh? Caniza, Bonet, Cristian Rivero, Darío Verón, El Pájaro, Salvador. Tuvo también. Richard Ortiz tuvo también, claro. Todo era de México. Hasta Villar cuando tuvo en Toluca, y hasta eso perdimos, ¿eh? Jugadores que estén en México que sean columna de la selección. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos, o una compra mínima de 400,000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CeneuPY. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Lo vamos a escuchar en un momento. Cecilio Domínguez textualmente dijo en conferencia de prensa: hice todo lo que pude para estar en la selección. El profe tuvo sus decisiones por optar otros jugadores. Quedé como que no sé si dolido, pero hice mucho para estar ahí. Cecilio Domínguez. Y la noticia del día para destacar: habló el doctor Hernán Rubiola,
Él es abogado deportivo y allegado de José Néstor Pekerman. Le interesa la posibilidad de dirigir a la selección paraguaya. Esto decía. Obviamente que sí, es una de las posibilidades que él siempre le gustó, ¿no? Me gusta dirigir selecciones, es su pasión, él la lleva arraigada y obviamente que para con la selección paraguaya es un desafío. José no tendría ningún problema en dirigir la selección paraguaya. Recordemos que la selección paraguaya sub-23 cayó ante Francia 4-1. El gol de Paraguay lo hizo Juan Salcedo. En Copa Paraguay Colegiales va a ser rival de Olimpia. Ayer ganó a Pilcomayo para poder meterse en la otra ronda donde ya van a encontrarse con los grandes y con los equipos de primera división. Iteño le ganó a San Lorenzo y dio el gran golpe. Lo eliminó también de la Copa Paraguay y ya se tiene también entonces de esta manera el cuadro de lo que va a pasar. Blas Cáceres es otro jugador incorporado a General Caballero de Juan León Mallorquín. Y atención que Tacuarí, así como están las cosas, está viendo la posibilidad de jugar en Villa Ayes, en el estadio del 12 de junio, que juega en la intermedia, sus partidos de local. Se fue Oscar Ruiz, Cureí. Se fue al Gremio Novo Horizontino, ¿verdad? Gremio Novo Horizontino. Segunda división. Segunda división, sí señor. Habrá aportado algo en su momento. ¿Quién? ¿Y el gremio cómo? Neurocino. Gremio. En la apuesta. Claro, en la época en que... Y Egarcito. Sí, maneja todo. Ataca Alemania, dale. A ver. Como corre Birch, la tiene Haber. Carvajal. Manda la pelota al córner. No hubo protestas, la urgencia. En la cancha, Alemania con todo, dame. ¿Cuántos minutos, por favor? Rudiger que va. Vamos 86. 42 vamos a llegar en el segundo tiempo. Toni Kroos y Rudiger. Atención. Libre por la duda Havertz, aunque lo va controlando Carvajal. Todo el mundo en el área chica. Señoras y señores, va. Alemania va. Se adelanta Toni Kroos en la corta para Kimmich. Allí para Kroos, habilitado. Centro atrás. Va Musiala, marca Cucurella. Suelta para Milderstad. Sacando la pelota Merino. Revienta Olmo. Sale Alemania. Siempre está la sensación de que hay una jugada reservada para Musiala, pero todavía no ocurrió. Lateral que se hizo para Kroos. Aquí se va apoyando en Kimmich. Va tomando la pelota con Andrich. Se muestra por afuera, toma Müller. Avanza Alemania. Otro bochazo más para Füllkrug ahora. La peinó para Musiala. Aquí se va a cerrar Müller. Musiala entretiene, pellizca y saca mal y la tiene Merino. Y está perfectamente habilitado Oyarzábal. La va a dejar salir Neuer. El lateral se va haciendo por el golero. Aquí la va tomando Mittelstad. Jugándola con Toni Kroos. Alemania va. Cambio de frente para Müller. 43 minutos. Marca Olmo. Juega para Rudiger. Aquí está Kroos. Otra vez lo pone de costado a Rudiger para que centre. Viene el centro, viene. Le rebota Havertz cuando lo quiso parar. Birke se la deja Kroos. Aquí llega Mittelstad. El centro que viene muy pasado. La está buscando. Ahí está. Birch. De 21 años le dio esa pelota cuando por el segundo palo volaba un bajito que era Kimmich. Señoras y señores, empata Alemania casi sobre los 45 minutos, a los 44, 1-1. ¿Será que tampoco el fútbol quiere que Toni Kroos se retire y le da unos minutos más? La baja Havertz, que después va a ser muy protagonista. Este toque de Kroos con la visión periférica de siempre, infinita. Qué bien le pega a Birch, porque acá va a cabecear Kimmich, el lateral derecho, y qué bien le pega de arriba hacia abajo, por eso la pelota pica cerca de él, de Birch. Ahí, la empalma justo. Estaba el arquero, un defensor. Bueno, cuando se agotaban las ideas, quedaba la opción del centro. Cargó a Alemania y empata el partido en la agonía. 1-1 el partido. Yo creo que el árbitro fue hacia el banco de Alemania a molestar gente porque invadieron cancha.
Sané vuelve al banco, empata porque está descalzo, sin media. Festejó toda Alemania, 1-1 el partido aquí en Stuttgart, 4 minutos más. A buscarla Musiala, se quedó con la pelota y se viene Haver. Y esto no está terminado y va Alemania va. Saca Fabián Ruiz y ahora robando la pelota la quiere Merino. Así está buscando Rodrigo. Llegó con lo justo en el giro. Va a salir por este lado Unai. La va dominando Rodri. Abre para Carvajal. Se le escapa la pelota y está atento Ferran. Se va adelantando contra Müller. Sigue Ferran. Se fue encerrando. Señoras y señores, saque de arco. Es para Alemania. La gente, el español se va a preguntar si no sacó muy rápido a Lamine Yamal. Bueno, no quiere ser oportunista con estos comentarios porque España podía haber ganado, pero yo también creo lo mismo, más allá de que no tuvo quizá toda la injerencia que puede haber tenido en otros partidos. 46 minutos, 1-1 está el partido. Sacando Neuer, allí buscando Kimmich. Mete la pelota para Havertz, la roza Laporte, no puede Füllkrug con Nacho. Allí buscando la pelota Fabián. Rodrigo. Merino. Está caído Füllkrug. Los muchachos de España no la sacan. Ahí viene Fabián, mete el buscapié para Oyarzabal. Andrich. Havertz. Va buscando la pelota. ¿Que la tiran o no la tiran? Rodri, no la tiran, ni los alemanes ni los españoles. Oyarzabal pelea, lo mueven, cae, que se levante, dice el juez. Qué partido eléctrico. Uy, qué trancazo de atrás de Fabián. Se para el partido contra Toni Kroos. Tiro libre para Alemania. Hay momentos anímicos que fluctúan y ahora Alemania siente que lo puede ganar. Sí, fue falta esto. ¿Esa falta? No. ¿Eso es falta de Toni Kroos? Contra Oyarzabal. ¿No lo cargó en la espalda? No. Va a sacar la pelota Toni Kroos. Así va saliendo Andrich. Toni Kroos. Abre juego para Müller. Va levantando Wirtz. Salta Nacho. Está habilitado Wirtz. Sale Unai. 1-1 el partido. 47 y medio. Tomando la pelota Cucurella. Allí dominando. Insisto, no la pasó bien Cucurella en todo el segundo tiempo. Se le fueron de ese lado. Y la presencia de Füllkrug obligó a la pelota adentro. Allí el balón va para Torres. Cierra Andrich. Pone contra Ferran. Tiro libre. Es para Alemania. El banco de suplentes Gemma de Alemania lo vive de pie. Sí, todos afuera. De hecho, el cuarto árbitro los acaba de avisar. Pero todos, les digo a ustedes que están observando el partido, no hay un jugador sentado en Alemania, mientras los muchachos de España están todos en su sitio. Ahí está, en el revoleo de tarjetas, la televisión nos muestra internacional que Schlotterbeck fue amonestado. Va sacando la pelota larga Neuer. 48 y medio. Füllkrug que la desvía. Que la aguanta. Así la tiene Müller. Han funcionado por lo menos por ahora los cambios. Va al centro. La peina Carvajal. No llega Füllkrug. Decía, ha funcionado parece más en Alemania que en España. La va tomando Füllkrug. Kimmich. El centro de Kimmich. Parece offside de Müller. Marco. Se dieron a Thomas. Se le metió por delante. Con mucho sentido del tiempo, de la oportunidad. Era offside otra vez. Sí, sí. Era offside otra vez. Sí, sí. Señoras y señores, se terminó el partido en los 90. Señores, vamos a la largue. España-Alemania 1-1, cuartos de final de la Europa League. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
de la Eurocopa, quería decir. Pero, Fabio, estamos apurados, hermano, dale. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores: ron pomelo, ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. El estado del tránsito es presentado por Participa de la mega promo de Puma Energy y llévate uno de los 5 juguetes Minions coleccionables. Cacique Lambaré y Guaraníes. Tráfico bastante pesado en esa zona como para tomar dirección hacia el Club Capitán Figari, salida a Cuatro Mojones, avenida Fernando de la Mora. Repito entonces, Cacique Lambaré y Guaraníes, se prolonga el embotellamiento para pasar el semáforo prácticamente hasta la calle Humaitá, en este caso, con dirección, repito, a Cuatro Mojones. El estado del tránsito fue presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad, Puma Energy. Llegaron los Minions a las estaciones Puma Energy con una mega promo. Cargando naftas o ion diésel a partir de 120.000 guaraníes más 55.000 guaraníes, podés llevarte uno de los 5 juguetes a fricción exclusivos de Mi Villano Favorito 4. Coleccionalos todos. Entérate cuáles son las estaciones adheridas a la promo en las redes sociales de Puma Energy o en su página web www.puma-medioenergy.com.py. Pará, carga y divertite con la mega promo. Puma Energy. En Crédito Amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único, el verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinda hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Extendió su contrato con Cerro Porteño Cecilio Domínguez y habló este mediodía en conferencia de prensa. Cerro tenía la prioridad siempre, porque como recién dijiste, Cerro me abrió las puertas, me dio una oportunidad para volver a un nivel que siempre estuve. Venía de mucho tiempo de no jugar y Cerro apostó por mí, así que siempre agradecido con Cerro. También se movieron mucho para que esto sea posible y bueno, lo de mi golpe, gracias a Dios no fue nada grave, pero bueno, tengo un proceso de recuperación ahora que hay que ver cómo evoluciona. Licenciado, la consulta me gustaría hacerla a usted, principalmente porque inicia un nuevo desafío, un segundo semestre donde Cerro, evidentemente, por lo que pasó al final del primero, un poco la mochila tal vez está un poco más pesada, más allá que me parece a mí, el plantel ha demostrado que desde la llegada de Manolo pudo revertir la situación, estuvo ahí a un partido nada más, tal vez por circunstancias no se pudo dar el compromiso en ese caso dirigencial, de vuelta usted y el señor Carrizosa siempre han estado cerca del plantel, han hablado ya en ese sentido de renovar esas esperanzas tal vez de pelear de vuelta, tiene la Copa Sudamericana Cerro. ¿Cómo encaran en ese sentido este segundo semestre? Y para Cecilio, que es un referente también del plantel de Cerro, me parece también del fútbol paraguayo,
tu condición de goleador del torneo Apertura tal vez te permitió soñar en poder tener una chance de estar en esta Copa América, y cómo sentiste tal vez que no haya habido ese llamado. Bueno, yo no sé si la mochila es más pesada. Acá Cecilio ya es su segunda, tercera etapa en el club. Él te puede decir bien que en Cerro la presión es todos los días. Cerro tiene que salir a ganar, a competir en todos los torneos, en todos los partidos en que se juega. Yo creo que hemos hecho una segunda rueda casi perfecta, más allá de un partido, de una pequeña derrota ahí que tuvimos al final. Pero si miramos la segunda rueda como tal, lo que hizo el plantel y el cuerpo técnico es más que admirable, así que eso nos da esperanza para encarar tanto la Sudamericana, que tenemos el primer partido contra Paranaense acá en La Hoya, dentro de 13 días como dijo antes tu colega. Vamos a entrar a hacer valer nuestra localía, a tratar de imprimir el fútbol que